Buenas noches, fenómenos. Buenas noches, gente de fenómenos extraños. Vaya semanita hemos tenido, con el tema de las momias, con todas las declaraciones de Manu Carballal hacia ciertos personajes públicos. Luego el tema también que ha sido un exitazo, el tema del caso del Seco, por el cual mucha gente me habéis preguntado y me habéis felicitado por esa gran entrevista al gran Carlos Ollés. Y hoy tenemos un directo que ha sido, vamos a decirlo así, ha sido un poco improvisado, pero yo ya llevaba mucho tiempo queriendo hacer algo así, donde vamos a contar, pues, historias paranormales realmente que suponen un desafío para la ciencia. Y de hecho, una de ellas sucedió en uno de los puntos más negros en cuanto a accidentes de tráfico. Bueno, chicos, alguien me había llamado un poco a traición, ¿vale? Me ha llamado alguien a traición justamente ahora y bueno, pues no he podido, de hecho, disculpa que se me vea un poco así, pero me ha entrado una llamada justamente y se me ha ido. Entonces, luego le echaré la bronca a la persona que ha sido, porque sabe que estoy en directo, luego le echaré un poco la bronca. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a nuestro amigo Luis Merino, que está por aquí ya esperando. Así que, muy buenas noches, Luis, te desmuteo ya y bienvenido otra vez a Fenómenos Extraños con Diego Claramonte. Buenas noches, Diego. Pues encantado de estar aquí una noche más, ya después de algún tiempecillo que hemos estado ambos bastante ocupados. Y bueno, pues encantado de estar aquí en tu programa, pues para contar, para hablar de misterio, básicamente, que es lo que más nos gusta, y sobre todo, pues como bien has dicho, indicar ciertos casos que son todo un reto para la ciencia, ¿no? Sí, porque hay muchos sucesos, incluso yo recuerdo uno que contaron hace ya bastantes años, sucedió además aquí en Zaragoza, que una medium resolvió un caso de asesinato por mediante el contacto con el ente fallecido al cual habían asesinado. Y es uno de los casos más sorprendentes. Este se lo debo agradecer a la gente del Centinela del Misterio, que sé que estarán por aquí o se van a conectar dentro de un ratito, pero se lo debo a ellos, especialmente a Manu, que fue el que primero que me lo contó y me dijo y me puso sobre la pista este caso. Y hay muchos, además yo recuerdo otro que también sucedió en el sudeste asiático, en el cual por mediante llamadas del ente del fallecido, fue el que mismo que delató al autor, que había sido alguien que le había ido a instalar la antena del televisor, que era realmente un asesino en serie. Y ellos lo descubrieron precisamente por eso. Uno de los casos más impactantes que algún día ya relataré completamente. Pero bueno, yo sé que Luis, que tú tienes unos cuantos casos también que has oído y algunos te lo han contado y que realmente que ponen la piel de gallina. Así que, bueno, yo quiero decir que antes que nada, Luis Merino es especialista en análisis fotográfico de temas paranormales. Así que hicimos un directo hace ya unos cuantos meses sobre su libro de la fotografía paranormal, donde prácticamente destroza, salvo algunas, destroza todas las fotos más famosas, que es típico de él. Pues yo siempre, de hecho, le digo, cuando tengo algún efecto así más raro, siempre es uno de mis puntos de referencia para poder analizar. Y siempre, o casi siempre, le encontramos el punto de debilidad de la foto,
etcétera, y bueno, siempre la descartamos muchas veces. Pero eso, quería comentar que ya hicimos un directo anterior. Bueno, de hecho hicimos un par, pero yo os recomiendo sobre todo el de fotografía paranormal, que realmente os va a gustar mucho y donde realmente destrozamos el tema de las orbs. Para todo el mundo que diga las orbs son paranormales, amigos, no, señor, no, señor. Pero bueno, vamos al lío. ¿Qué historias nos tienes para contar hoy? Bueno, pues una de primera mano que me llegó hace ya un par de años, digo, y que a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo sabiendo del tipo de persona que viene. Él es Jonathan Zúñiga, es director y presentador del programa A Outra Porta, desde Radio Nove Galicia, y director y presentador del programa Espadas y Arados, un podcast que es también histórico. Y es una persona que es experta en mitología, Jonathan Zúñiga, como bien indico, y que lo que hace, básicamente, desde que era muy joven, es ir recogiendo las leyendas. Lo que suele hacer él es que se echa una mochila al hombro y va por las aldeitas de Galicia, de todo Galicia, invita a los viejecitos a un café, ¿no? Y va recogiendo testimonios y ese tipo de cosas. Hay que indicar que Jonathan es una persona escéptica, es una persona que vamos, que es un poco como yo, ¿no? En ese aspecto necesita que dudar de todo y que todo quede demostrado, ¿no? Y como se suele decir, ¿no? La duda es lo que trae la sabiduría. ¿Y por qué su escepticismo es tan cerrado, o era tan cerrado, mejor dicho? Porque él no había tenido la oportunidad, incluso viviendo en Galicia, de encontrarse con lo extraño nunca en su vida. Hasta que por fin llegó a él un caso donde vivió en su propia carne una circunstancia de lo más extraña. Vamos a ponernos en antecedentes, nos tenemos que trasladar primero, creo que es al año 2021, sí, si mal no recuerdo, cuando le indican que hay un lugar que no está muy lejos de donde él vive en la zona de Pontareas, Condado Paraganta, un lugar muy cercano al Valle del Tea, y hay un lugar donde dicen las malas lenguas, que aparecen luces populares, las típicas luces populares gallegas, ¿no? Este lugar se llama As Longras, las Longras, que significa el camino largo, el camino que viene de largo. Es un lugar tremendamente desconocido, Diego, puesto que está en mitad de ninguna parte. No hay que confundirlo con otras zonas del mismo nombre de Galicia que también lo tienen, pero este lugar, para que la gente se sitúe, es un camino que baja directamente desde un valle y termina en una especie de abajo del todo, en unos campos de cultivo, ¿no? Y se tardan, pues yo calculo que unos 15 minutos, yo he estado allí, se tarda unos 15 minutos en recorrer desde la parte más alta hasta la parte más baja. Bueno, la historia es muy curiosa porque tenemos dos especies de historias extrañas. La primera, que a lo mejor sería la menos importante, entre comillas, y es que allí es uno de los lugares donde los vecinos, los lugareños, dicen que se escucha un pájaro, que lo identifican con un pájaro ancestral, que lo llaman acabra do monte, y que vaticina, cuando escuchan este pájaro, vaticinan y un vecino va a morir, ¿no? Un poco un presagio de muerte, como pasa con la Santa Compaña. Y dicen que este lugar es uno de los lugares de Galicia donde más se escucha el canto de este pájaro. La segunda, que es al tema al que vamos hoy, es que resulta que este camino ya en el pasado tuvo que ser santificado. Y explico brevemente lo que ocurre. Ya en el pasado, los diferentes pastores y comerciantes que iban por este camino, por las Longras, el camino largo, resulta que se quejaban o se asustaban porque al caer la noche volvieron a sus casas y se encontraban con una serie de luces que no sabían identificar y que salían huyendo de estas luces, ¿no? Y de hecho, lo bonito, yo creo, de este lugar es que todavía se sigue santificando una vez al año. Hubo que hacer la parada por el tema del COVID, pero básicamente el camino une dos núcleos de población diferentes, que son San Juan y San Bartolomé, y lo que hacen es que desde una parroquia y desde la otra salen, se juntan en mitad del camino y hacen unos bailes y unas danzas para santificar ese lugar, las Longras, ¿no? Bueno, pues resulta que se hace para santificar, para intentar reducir ese fenómeno de esas luces y que aparezcan menos o quitarlo. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, Diego, no ha sido así. En el año 2021, mi buen amigo Jonathan acude allí junto con una compañera. Él, como digo, recorre toda la Galicia, es montañista, está acostumbrado a ir por todos lados, sabe de naturaleza, es muy difícil que algo se le pase por alto. Y estando en la parte más baja del camino, que además estuve de allí con él y me enseñó in situ el lugar donde le había pasado esta extraña circunstancia, está esta compañera suya sentada en un recodo del camino. El camino está rodeado por un rudimentario muro de piedra
Y dice, de repente, Luis, dice, cuando ya está oscureciendo, dice que no ha caído la noche, pero ya no vemos bien, ya estamos, que se está cayendo la oscuridad, dice, miro arriba del camino, la parte de arriba del valle, que por cierto está atravesado hoy lamentablemente por una carretera, pero bueno, se puede visitar de la misma manera, dejando nuestro coche al lado. Y dice, y veo dos luces allí al fondo, dice, y le dijo a la compañera algo así, pues mira, pues por ahí baja alguien, pensando que era alguien, pues que eran dos linternas que bajaban por allí. Dice, yo continúo hablando y de repente, aquí viene la circunstancia, dice, cuando nos giramos para mirar, dice, vemos Luis, dice, yo no lo puedo explicar de otra manera, dice, dos especies de auras. Él dice que son dos auras. Dice, dos esferas, más o menos la primera sería del tamaño de un balón de fútbol, la segunda un poquito más pequeña que iba al lado. Dice, básicamente, dice, pues como a 1,5 metros del camino, por encima del camino. Dice, y eso tenía un color entre blanquecino y morado, dice, y no hacía daño a la vista, ¿no? No era como una linterna que te hace daño a la luz, dice, no, no hacía daño. Entonces me comenta que, claro, en ese momento, dice, yo siendo gallego y viendo eso, que para mí no tiene ninguna explicación, pues claro, le vienen a la cabeza todas las historias sobre la Santa Compañía, que allí en la zona de Pontevedra se conoce como la Estántica, ¿no? Dice las historias de la Estántica y todo ese tipo de cosas. Dice, lo que hago es que agarro a la compañera, nos retiramos del camino, y mientras la va diciendo no ver, no ver, no ver, es como no mirar, ¿vale? Un poco por respeto a esas bolas, porque creían que realmente se estaban encontrando pues con esas ánimas o con esas almas, ¿no? Él dice que no miraron, que dejaron pasar esas dos bolas y que esas dos bolas simplemente continuaron por su camino. Además, una de las cosas que me indica es que, dice, no se me olvidará nunca, Luis, es que iban por medio, como dicen ellos, medio y medio del camino, dice, y en ese aspecto, dice, iban perfectas, dice, no se desviaban, era como si esas auras fueran guiadas por un, más o menos por un raíl de un tren, ¿no? O sea, iban perfectas, dice, y eso no se detenía. Dice, eso no se detenía ni aunque estuviera yo delante ni nada. Dice, claro, en ese momento, dice, imagínate el terror que yo viví, dice, porque nunca me había encontrado con el misterio así de sopetón. Dice, cuando ya se me pasó todo el susto, dice, y unos días después, dice, volvimos a la misma hora para ver si podíamos vivir el fenómeno, dice, y no volvió a ocurrir. Dice, fuimos varios días a la misma hora, dice, ya no volvió a ocurrir. Dice, yo tengo que pensar que lo vimos, dice, porque en ese momento, dice, se abrió ese prisma que se suele decir, o estábamos en frecuencia con aquello que estaba pasando. Posteriormente, él tiene una abuela que es un poco médica, digámoslo así, y le preguntó por esto, ¿no? Y le dice la abuela algo así, quitándole importancia, que eso no es nada, que eso son las ánimas del camino que transitan. Y luego ya preguntando, no sé si fue en San Juan o en San Bartolomé, a los aldeanos, ya llegan y le dicen lo siguiente, que cuando caiga la noche, por las longras, por respeto, hay que caminar no por mitad del camino, sino echarse a un lado y caminar por el lateral del camino, porque dice la leyenda que por el medio, cuando cae la noche, transitan las ánimas y por respeto hay que dejarlas pasar. Así que ya ves, Diego, una cosa que viene de una persona muy escéptica y que se ha encontrado de sopetón con algo que él todavía no puede explicar. Bueno, me está dando algunos problemitas el móvil, ya que me están llamando. Entonces, claro, pues me ha dado algún pequeño problema. Y bueno, he podido oír un poco la historia y la verdad es que es sorprendente y me recuerda mucho a la historia de luz mala que sufrió nuestro amigo Rodrigo Fuenzalida, que fue una historia también realmente apasionante y que de hecho me ha confirmado que vendrá aquí a contarla sobre su expedición en la Antártida, digámoslo así, de la Tierra del Fuego de Chile. Y bueno, os prometo que viene una investigación de las buenas. Y bueno, la verdad es que uno no deja de sorprenderse, ¿verdad, Luis? Cuando te cuentan estas historias, uno no deja de llamarle la atención, sobre todo, porque realmente son impresionantes y ver cómo alguien escéptico, alguien que no cree, empieza a creer en esto porque lo ha vivido, realmente llama mucho la atención, ¿verdad, Luis? Sí, desde luego que sí, porque vamos a ver, yo siempre he dicho lo mismo. Para mí los testimonios de las personas son sagrados, en el aspecto de que una persona te está contando, un testigo no te está mintiendo, un testigo te está contando cuál es su verdad. Otra cosa muy diferente es si la interpretación de esa verdad es correcta o no es correcta.
pero desde luego el testigo no suele mentir. Conozco algunos casos que sí han querido exagerar ciertas cosas, pero al final es un poco más por tener motivos mediáticos o por ser famosillo en algún lado, ¿no? Pero la persona que es honrada, la persona que no tiene nada que ganar y mucho que perder, porque no olvidemos, digo, que muchos de los testigos que cuentan este tipo de cosas, muchas veces, ¿verdad? Y tú lo sabes y como muchos otros compañeros lo saben, que cuesta arrancarles esos testimonios porque realmente se piensan que se van a reír de ellos, que les van a tomar por idiotas, muchas veces se quieren poner como personas anónimas porque realmente no son personas que quieran aparecer de una manera mediática. Entonces, lógicamente, eso es lo que a mí define la veracidad en la palabra de la persona, ¿no? Y efectivamente, cuando alguien se encuentra con este tipo de circunstancias, yo lo entiendo personalmente, sobre todo, una cosa es nosotros que nos dedicamos al mundo del misterio y a lo mejor ya tenemos cierta información sobre ciertas anomalías en el mundo, por ejemplo, de lo paranormal o de la ufología, y otra persona es alguien que no entiende de esto y que se encuentra con lo extraño. Realmente tiene que ser un shock para esa persona, ¿no? Y claro, cuando lo quieren contar, por ejemplo, tenemos tu canal, que has tenido muchísimos invitados, has tenido muchísimos testimonios de personas que dicen, madre mía, que se han encontrado estas personas. Oye, pues siempre es digno de mención, ¿verdad? Y de hecho, voy a compartir ahora un vídeo de un médico que tuvo un encuentro paranormal y quizás sea de los casos más impactantes que se han contado nunca. Y sobre todo, pues por la valentía de este médico, el doctor Julio Picón, pues de contar todo esto, ¿no? Y luego, él me dijo, además en cámara B, que todas estas cosas se cuentan de normal en los hospitales. Él se creía escéptico, aunque le habían pasado algunas cosas más leves, él se creía escéptico y de hecho, durante la entrevista, pues mostró mucho su escepticismo, trató de encontrarle una explicación, pero es que a esto dice, yo no le puedo encontrar explicación a esto que realmente sucedió. No la puedo encontrar. Y por mucho que, es que yo ni sé no sé qué te puedo contar, es que no sé lo que fue, no sé lo que fue. De hecho, sin más, os voy a pasar con el vídeo y luego lo comentamos un poco porque el testimonio da para hablar y de hecho tengo más testimonios del doctor Julio Picón que ya los iré publicando porque no solo este contó muchos más, contó muchas cosas de historias que le han contado, temas que le han surgido, bueno, muchas cosas. Así que vamos con el relato del doctor Julio Picón. Así que aquí lo tenemos. La historia que a usted le sucedió de cuando usted mismo atendió a un fantasma. Así que Bueno, todo suyo. bueno, en realidad fue así. Esto sucedió en el hospital, un hospital de la ciudad de Barranqueras, un hospital de Eva Perón se llama, en un día de invierno. Los pacientes ingresan por la guardia y antes de hacerse la consulta médica, en realidad se hace el control de enfermería. Entonces golpean el office de enfermería, la enfermera le toma los signos vitales, le hace lo que se llama tipo triage. Y bueno, me llama a mí, porque era tarde, tipo 2:30, cerca de las 3 de la mañana. Me llama y me dice que, bueno, que había un paciente que estaba con una patología respiratoria, pues estaba con tos. Y bueno, yo le hago ingresar al paciente, lo oculto, bueno, miro los signos vitales, todo, y bueno, le pido una placa de tórax. Entonces el paciente, le doy la orden, le indico dónde es el sector de rayos, se va, hay una técnica radióloga, la técnica radióloga lo ingresa a la sala de rayos, siempre que se ingresa a la sala de rayos se traba la puerta obviamente, tiene una sola, en la sala de rayos tiene una sola puerta de entrada, una sola puerta de salida, pero tiene
una división que es donde hacen el revelado de la placa, ¿no? En realidad es un revelado digital, digamos, ¿no? Entonces le toma la placa y cuando pone el chasis en el revelador para que vaya al sistema computarizado, eh, cuando toma el chasis, bueno, ella siente como que alguien le respira atrás, como que le respira fuerte, como que le soplan. Entonces gira la chica de golpe y se encuentra que no hay nadie, pero nadie, ni siquiera el paciente. O sea, mira, porque hay un vidrio que separaban y ve que a través del vidrio no está el paciente. Entonces ella sale, mira y ve que no está nadie, no ve ni un paciente, nada. Se pone a revisar, ve que la puerta está trabada inclusive, y bueno, y sale corriendo y nos dice de que el paciente, bueno, desapareció. Ahí, bueno, la placa salió absolutamente velada, como si fuese que no sacó nada, o sea, que sacó al aire. Y bueno, hubiese pasado como una anécdota más, si no fue que nosotros, por una cuestión de que muchas veces se suele, por decir así, realizar eh, rapiñas, robos. El hospital es muy frecuente, digamos, que entre muchas personas y que por ahí llevan cosas que a veces no sé ni si les son de utilidad, pero bueno, pero roban. Entonces se deja constancia en como en el cuaderno de novedades de que el paciente se dio a la fuga. Nosotros pusimos que el paciente ingresó y que se fue y desconocemos para dónde se fue. A la mañana siguiente, cerca de las 7:30 más o menos, llega el personal de seguridad que maneja las cámaras y entonces eh, yo conjuntamente con la técnica radióloga, porque ella quería saber qué pasó con el paciente y yo quería saber dónde se escondió en realidad. Entonces, cuando fuimos a ver, veíamos que la cámara no registraba nada. O sea, veía los movimientos del personal sanitario, que yo abría la puerta, que yo cerraba la puerta, que como que yo hablaba con alguien, que la enfermera también como que hablaba con alguien, que la radióloga también hablaba con alguien, que después sale corriendo, pero como que hablamos a la nada. O sea, era como que eh, fue toda una, no sé si una alucinación colectiva o algo. Eh, bueno, obviamente a partir de ahí lo que siguió fue todo un comentario entre el personal del hospital y que bueno, que viste que el fantasma, que acá, que apareció y que esto y lo otro. Pero yo le decía, yo no lo sentí como un fantasma, lo sentí como un ser humano, la junté totalmente normal, o sea, lo toqué, igual que el personal de la enfermera también, yo le pregunté a la enfermera, ¿vos sentiste que le tocaste? Sí, sí, bueno. Como teníamos los datos del paciente, sabíamos que, bueno, que, porque se quedó registrado, obviamente, o sea, todo paciente que ingresa se le toma los signos, queda registrado en una planilla así de uso interno, básicamente. Eh, Obviamente, cuando se empieza a investigar con personal del hospital, que inclusive que vive en la ciudad de Barranquera, bueno, determinan de que el paciente en realidad es un señor que se lo había dado por fallecido y ahogado hacía 3 meses atrás, o 3 o 4 meses atrás. Y bueno, y que nunca se encontró su cuerpo, pero que probablemente sí había, eh, que, bueno, que había salido a pescar y que encontraron la canoa nomás volcada y que, bueno, y que asumieron de que el hombre se había ahogado. Lo cierto es que inclusive los familiares habían venido al hospital porque pensaron a ver si realmente era él y nosotros le decíamos, pero señora, no quedó nada,
solamente se registró acá y se sorprendían porque realmente era el nombre con los datos precisos. O sea, evidentemente tuvo que haber sido él, porque el número de documento, eso no se lo puede inventar cada uno. Pero lo más llamativo es que desapareció, que no se vio nada digamos, en las redes, digamos, de seguridad, la cámara de seguridad, que no sabemos qué pasó con ese paciente, se fumó directamente, no sé, acababa, o sea, ¿qué quiere que le diga? No le puedo La decir verdad, era un fantasma, no era un fantasma, no sé. pues bueno, esta es una quizás de las historias más impactantes que han sonado aquí en Fenómenos Extraños. Y la verdad es que es tremendo, es tremendo. A mí me sigue poniendo los pelos de punta esto, y sobre todo dar las gracias a Julio, que se atrevió a salir aquí en el canal a contarlo. Desde un principio me dijo que sí, que había que contar estos temas, que había que ya derribar estos muros, y la verdad es que es sorprendente. No sé si lo habías oído ya, este testimonio, Luis, no sé si lo habías oído. Creo que estás muteado. Perdón, no tenía constancia de ello, Diego, y la verdad es que a mí también me ha impactado, porque cuando hablamos de testimonios sobre hospitales escuchamos mucho. Yo tengo precisamente 3 familiares, tengo 2 enfermeras y una ayudante de cirugía en 3 hospitales diferentes donde me dicen que ocurren cosas, pero los testimonios que llegan, los pocos que son con cuentagotas, son cosas como muy específicas, ¿no? Pues he visto que esto se ha movido, o esto se ha caído, o he visto una señora que ha pasado y no la encuentro, pero ya está. Cuando este testimonio, lo que me ha llamado mucho la atención, sobre todo, es el tema del contacto físico, ¿no? Una persona que ya está acreditada, que ha fallecido por ahogamiento mientras pescaba, resulta que acude al hospital, se supone que después de muerta, firma, habla con 3 médicos o 3 especialistas diferentes y bueno, y encima no aparece en las cámaras y entonces ven a los médicos como que están hablando al aire. Pues es sumamente impactante porque se recogen tal cantidad de detalles que no suelen aparecer en los testimonios de apariciones de fantasmas, que, hombre, llama la atención y creo que es digno de mención y ojalá digno de investigación, porque no se escuchan muchos casos así. De hecho, este caso ha sido investigado ahí en Argentina y es uno de los grandes misterios allí, precisamente en el tema paranormal. Yo lo conocí, este suceso, gracias a mis amigos de Demonios, que fueron los que me pusieron en contacto, y aprovecho para decir que en un ratito, sobre las 12:30 de la noche, hora española, estaré en Demonios haciendo una exposición exclusiva sobre las ECM, donde contaré la mía y también contaré otros 3, 4 casos, puede que alguno más, de gente que me ha enviado sus propias ECMs para contarlas, y que, bueno, hay algunas que son realmente impactantes, sobre todo porque tenemos uno de los pocos casos de una ECM negativa, una ECM mala, una ECM con demonios, seres demoníacos y seres sombra que trataban de atrapar a la persona para llevársela a un hoyo, y esta persona se atrevió a contarlo. Fue de las pocas veces que lo ha contado y me lo ha reconocido. Además es un conocido también de aquí del YouTube, y me lo dijo además, solo lo he contado 2 veces y una ha sido en tu canal. Y de hecho me dio manga ancha para poder, le pregunté incluso de poder ponerlo en mi exposición, una exposición que hice en Argentina a través de streaming, y gracias a eso, pues mis amigos de Demonios me dijeron, ha sido tan buena, tan bestia, que tienes que hacerla en el programa, sí o sí. O sea, ha sido tan bestia lo que has puesto, que es que se nos han quedado con ganas de más. Digo, si puedes, amplíala, pero por favor, haznoslo un programa sobre esto. Digo, venga, vamos a hacerlo. Y bueno, pues será la historia de José Vicente Iborra, que Luis lo conoce,
Y aquí se abrió de corazón, se abrió en cuerpo y alma y contó toda su experiencia compartida con su hermano. Fue de los pocos sitios donde la ha contado sí, con todo lujo de detalles y pues bueno, la contaremos allí también. No voy a hacer más spoilers, no voy a hacer más spoilers, porque si no me mataréis, amigos, me matáis, me matáis. Pero bueno, eh, como digo yo siempre, estas historias del ámbito médico son muy escasas. Yo, por suerte, he estado y tengo un proyecto, el proyecto Medicoast, y también, pues, hace poco, de hecho, tuvimos a una neurocientífica que tuvo una de las experiencias, una experiencia realmente sobrecogedora, con una psicofonía y que, bueno, pues le impactó tanto que se ha metido de lleno a investigar todos estos temas paranormales y qué función tiene el cerebro. Y ojo, porque tiene grandes cosas, tiene muchas cosas que también ha contado aquí en el canal, pero ojo que vendrá con más. Y yo lo recomiendo esto, ¿no? De abrirse un poquito a los médicos, de ir ganándoselos poco a poco, de ir pillándolos por banda un poquito, para, porque así es como te cuentan las cosas, así es como te lo dicen, se abren. Y ojo porque cuando se abren te empiezan a contar, a contar, a contar y no paran, ¿eh? Y no paran. Y bueno, Luis, ¿qué te ha parecido sobre todo pues esto, ¿no? ¿Vos alguna vez has escuchado alguna historia de hospital? ¿Habías Sí, escuchado sí, sí. alguna Sí, de contada por hecho algún tengo, amigo? sí, 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 tengo varias, cuéntame. sí, sí, tengo varias recogidas, sobre todo por temas de estos tres familiares. Ahora mismo que te puedo contar una así muy básica, pues la que le ocurrió a mi tía Ana. No voy a nombrar el hospital en sí, ya te lo diré fuera de micrófono, lógicamente, porque a los directivos y a los altos cargos no les gusta que estos temas vayan por ahí pasando de boca en boca, pero ella está siempre trabajando en el turno de noche y sabemos que en un hospital, en el turno de noche, que ya hay más silencio, que no es el bullicio de los pacientes de por la mañana y por la tarde y todo este tipo de cosas, oye, pues tal vez, quién sabe, se puedan escuchar más cosas o se puedan percibir más cosas de una manera u otra. Y mi tía Ana me contó una cosa muy curiosa y fue que resulta que había una viejecita que la pobre ya la tuvieron que pasar a paliativos, ¿no? Porque esta mujer estaba ya de cáncer terminal y un buen día reúne a las 3 o 4 enfermeras que la habían estado cuidando, con las que había cogido cierta confianza, y les regaló a cada una, esto es muy curioso, una joyita, ¿vale? Una pulserita, para que cada una se la pusiera pues en plan de recuerdo por haberla cuidado tan bien y tal. Ella tiene unos días libres, mi tía cuando vuelve, si mal no recuerdo, ya había fallecido esta mujer, la habitación la habían limpiado, ya se prepara para otro paciente, y estando en el turno de noche, de repente, pues, y sin haber pacientes todavía ocupando esa habitación, alguien da el pulsador a la llamada a recepción para que acuda algún sanitario. Y claro, lógicamente, mi Diana dice, ¿cómo es posible que hayan llamado desde aquí si no, si no hay, está vacía la habitación, está limpia, está preparada, pero todavía no hay paciente? Y dice que va con una compañera, que abren la puerta, que no entienden lo que pasa porque allí no había nadie, que cerraron y que eso se volvería a repetir durante esa llamada, se volvió a repetir durante varias veces durante la noche. Hasta que ya me cuenta que en una de las veces, dice, porque además es una de las habitaciones que se suele quedar bastante vacía con normalidad y no suele ser ocupada hasta primera hora de la mañana siguiente, el traslado a planta del paciente que le toque. Dice, y en más de una ocasión, dice, como son habitaciones bastante silenciosas, dice, cuando tenemos nuestro descanso, dice, pues a lo mejor me meto en la habitación y en el sillón pues me echo a dormir, ¿no? Un ratito, lo que sea. Dice, y ese día, dice, que iba justamente para acostarme, dice, fui a abrir la habitación, dice, y veo que está sentada en la silla, dice, la mujer que había fallecido, la mujer que le había regalado esa joyita. Y dice, nada, sobrino, dice, abrí un momento, la vi, dice, y del miedo que me dio, dice, cerré la puerta, dice, me quedé pálida, dice, porque era ella, era ella. Dice, y no te puedo decir mucho, dice, porque la vi un segundo, fue a abrirla y encontrármela allí. Dice, luego ya cuando se me pasó el nerviosismo, fui con la compañera, abrimos poco a poco, dice, y ya no estaba. Pero lógicamente para que veas, Diego, que ocurren cosas en los hospitales que son sumamente curiosas, sobre todo a los sanitarios. Otra cosa muy diferente es que luego tengan el permiso para contarlo, porque entiendo que son temas muy delicados, ¿no? Sí, pasa como con los militares, que son temas
que incluso un propio militar, buen amigo mío, me lo contó. Él me ha contado temas de ovnis, que ha visto ovnis en radares, un montón de cosas que si salieran a la luz, bueno, lo petarían, o sea, lo petarían. Me prometió incluso que cuando se retirara un poco más de la vida militar, pues se animaría a contar estas cosas, se animaría ya a darlas a conocer. Pero pasa eso, ¿no? De que muchos, de hecho, aquí suelen venir mucha gente de medicina a verlo, como Remika Urbex, por ejemplo, o como también pues, otras amigas que tenemos aquí del Misterio. Por cierto, quería saludar a Rocío de Omega 4, que está por aquí, que sé que son del grupo de Luis, del grupo cercano, así que muy buenas noches. Y bueno, pues que muchas veces los tienes que pillar por banda. Esto lo hablaba recientemente, antes que lo hemos mencionado, con Manu Carballal, y él me lo recomendaba. Dice, tienes que pillarlos por banda, pillarlos a solas. Y ahí que ganarte su confianza. Es lo mejor, es lo mejor. Y yo me pasó una historia, a mí me sucedió cuando estuve la última vez internado pues, tantas noches. Siempre alrededor de las 3 4 de la mañana, pues se abrían los grifos del baño, que teníamos exclusivo para pacientes. O sea, estaba yo solo, la puerta cerrada y no había nadie en el baño. Puedes decir uno, bueno, las cañerías, ¿no? Son viejas. Sí, son viejas. Pero no con la suficiente fuerza. No tendría que haber un pequeño temblor como para que aquello se abriese. De hecho, yo esto lo comenté con las enfermeras y me dijeron, bueno, estas son las cosas que pasan cada día. Y yo me quedé como diciendo, vale, esto sucede cada día. Y de hecho, pues me empezaron a contar algunos testimonios, algunas cosas, como por ejemplo que en la planta 9 pues aparecía un, un enfermero sin cabeza o personas sin cabeza y que se aparecían pues frente a los médicos, frente a las personas, etcétera. Que se oían llantos y gritos desesperantes por todo el hospital a veces y solo lo oían un grupo reducido de personas. Cosas que se movían solas, cosas que desaparecían, personas que tú veías y luego pues ya no las ves cómo se desaparecen frente a ti. O como por ejemplo lo que también sucedió en un caso en Colombia, que este lo tengo más o menos documentado, en el cual pues personas que ven a la muerte llegar o algo que como que viene a cogerles y se asustan. Y de hecho en Colombia pasó que 2 personas y un médico lo vieron a la vez, este ser extraño, este ser negro, y de hecho el médico pues se asustó y las 2 personas se pusieron de pie en la cama, los 2 pacientes, gritando que vienen a por nosotros, que vienen a por nosotros. O sea, algo que bueno, que además salió en Milenio 3, este caso, y que bueno, que pone los pelos de punta a estas cosas. Y yo de escuchar gritos y de escuchar pues, alguna cosilla por la noche sí que se escuchaba. Y de hecho los médicos pues se llevan con una naturalidad tremenda, pero tremenda. Y hay muchas historias que me están viniendo a la mente, demasiadas diría yo, pero esta persona que me pasó que siempre se abrían los grifos, a mí me llamaba mucho la atención. Y por qué no, me daba un poco también de respeto, ¿no? De mucho respeto. Pero estas cosas realmente son algo normal, ¿verdad, Luis? Parece ser que son algo normal en ciertos ámbitos. Y ahora voy a contar una historia que sucedió, y voy a ponerme aquí un poco en grande, porque esto sucedió aparentemente recientemente, y voy a dar los créditos a Carlos Ollés, que fue el que lo contó la semana pasada, pues que en la base militar aérea de Zaragoza, una noche cerrada, esto ya no sé si tiene que ver con humanoides o con temas paranormales, porque se pueden contar ambas cosas, ¿vale? Pueden introducirse dentro de ambas cosas. No se sabría exactamente
en qué ámbito se puede intercalar. Pero es que el asunto, pues esta persona estaba, creo que en la zona de piscinas, si no recuerdo mal. Pues bueno, el caso es que sabía que tenía que quedar a hacer una guardia por la noche, ¿no? Cuando de repente, pues vio a dos personas de un tamaño peculiar, vestidas de militares, y que como que estaban, pues, allí quietas, ¿no? Como que estaban posicionadas, quietas. El caso, pues que le extrañó mucho, pues que a altas horas de la madrugada, de la noche, pues aquellos andarán por allí como si nada, ¿no? Siendo que es mucha costumbre en los militares, sobre todo despertarse al alba, en muchos casos. Y el tema es que, pues cuando vio sus caras, saltó aterrado, porque la verdad es que salió corriendo del miedo, porque vio que las caras no eran humanas. O sea, no eran para nada conocido como algo humano. Esto es un caso que contó el propio testigo a Carlos Ollés y que Carlos Ollés lo contó la semana pasada. Saldrá en su nuevo libro más detallado, para que lo sepáis, saldrá en mayo, donde además también va a salir mi testimonio de cuando yo viví un suceso ovni, va a salir en su propio libro. Así que, pues bueno, esto quería contarlo porque es una de las historias que yo que vivo, bueno, trabajo cerca de la base aérea americana, de aquí de Zaragoza, pues da mucho miedo. O sea, da mucho miedo y no solo por estas historias, sino por muchas otras que se han oído de persecuciones ovni, de sucesos extraños, eh, porque de hecho es la base de referencia en España para perseguir a objetos volantes no identificados o cualquier aeronave que ose entrometerse en cualquier espacio español sin permiso alguno. Siempre salen o de aquí o de la base de Sevilla, si no recuerdo mal. Y de hecho hubo un testimonio de un militar de aquí, de aquí de la base de Zaragoza, que dijo que alrededor de 20 casos, estamos hablando de 20 casos al año, pues que de los objetos que salen a interceptar, pues entre torno a 20, 30 casos, son objetos volantes no identificados con formas extrañas, aeronaves con formas muy raras, triangulares, circulares, en forma de pelota, en forma de pera, pues que además van a unas velocidades realmente impensables para cualquier nave, cualquier aeronave española, española, iba a decir, pero cualquier aeronave ya que haya inventado el ser humano. Y bueno, yo quería contar este caso personalmente porque me impactó y yo no lo conocía y además pues no me gustaría tampoco pues entrometer, bueno, encontrarme con esos seres si algún día salgo tarde de trabajar o si voy demasiado temprano, no me gustaría encontrarme con algo ahí, algo tan raro, ¿no? Como eso. Porque no sé si habrías oído alguna vez alguna historia así de que pues en una base militar encontrarse con dos seres que no tenían cara humana. No sé si lo habrás oído alguna vez, Luis. ¿Está muteado? Perdón, este caso en cuestión, no, Diego, he escuchado otros de militares que se han encontrado dentro de las propias bases con seres extraños, sí, sí es que he escuchado alguno, y claro, de avistamientos ovni, de salir los cazas a perseguir esos objetos que de repente cogen una velocidad increíble y se pierden a la vista de los radares de los aviones, también he escuchado algunos. Lo de encontrar a dos, vamos a definirlos, seres o humanoides con ropa aparentemente militar, que no tienen rasgos faciales perceptibles como humanos, no había escuchado un caso así, ¿no? Es sobre todo peculiar, sí. Es uno de los casos que a mí me llamó mucho la atención y yo le dije a Carlos, digo, que sepas que acabas de dejarme con la miel en los labios
para leer el libro. O sea, macho, o sea, digo, esto no se hace. Digo, esto muy mal, esto no se hace. Y bueno, se reía, obviamente, pero es un caso realmente espeluznante. Y esto me recuerda también a otro suceso que voy a contar después, pero esto sí que tiene que ver con lo paranormal, es una aparición en carretera. Pero tengo otra sorpresa preparada también, de otra aparición en carretera que realmente es espeluznante por las connotaciones que tiene, sobre todo. Esto se lo debo también, se la deberé a Carlos Bogdanich, sobre todo. Y bueno, Luis, sé que tienes alguna historia más por ahí preparada de leyendas terroríficas. Antes de que empiece yo con una de estas historias de apariciones de carretera, sé que, y bueno, supongo que también habrás tenido alguna, ¿no? Te habrán contado alguna aparición, sobre todo en zona de Toledo, que también es zona mágica realmente. Así que cuéntanos alguna historia que vos conozcas, o alguna leyenda así terrorífica, que, sobre todo de tu amado Toledo. Bueno, pues conozco varias, pero voy a contar algo de una persona muy cercana. Es un músico que es amigo mío y estábamos en Ciudad Real. Bueno, ya sabes que estoy en una banda de música, estábamos dando un concierto, terminó el concierto y bueno, pues dos de los músicos que allí estaban, pues se decidieron volver a casa. Teníamos el hotel ya reservado y todo para pasar la noche. Yo también me volví a casa, yo no me quedé. Yo salí como una media hora después que él y básicamente pasamos por las mismas carreteras, dependiendo de que Google Maps te pueda llevar por unas o por otras, ¿no? Y lamentablemente, pues por lo que sea, desde aquella zona de Ciudad Real, le llevó por una especie de carretera de estas secundarias, poco transitadas, de doble sentido, un carril de ida y un carril de vuelta, muy poco iluminada. Y aquí el caso no es tanto, yo no lo veo tanto como de fantasmas, sino, ahora me vas a entender, Diego, tal vez como un pequeño salto en el tiempo. No sabría definir qué es lo que le pasó. Y sé que es una persona que no cree en el misterio y que me preguntaba a mí que qué era lo que le podía haber pasado. Digo, por lo poco que conozco respecto a estos temas de saltos en el tiempo, parece que has vivido algo así. Él dice que va por la carretera cuando de repente dice que ve a un vagabundo que está por la carretera, un trotamundos de estos que van con sus mochilas. Pues bueno, el hombre, claro, él pensó, dice, madre mía, dice, las horas que son de la madrugada y este hombre por aquí, por la carretera, por el arcén caminando en la oscuridad, pasa ese hombre y se encuentra con un cartel que le indica que a unos 20 kilómetros ya va a salir a la autovía. Vale, pues él ya coge ese cartel, dice, además, dice, muy identificativo, dice, porque habían habían pintado con spray una carita así sonriente y tal, y estaba en el cartel, dice, fácilmente identificativo, dice, cuando Luis dice, yo paso ese cartel, dice, viene un banco de niebla, dice, de estos que se forman en la carretera, que a veces ocurre, sin ton ni son, que te obligan casi a poner los antiniebla o a reducir la velocidad, ¿no? Porque no la podemos pegar, básicamente. Dice, entro en el banco de niebla, dice, y cuando entro en el banco de niebla, dice, ocurre una cosa muy rara en el coche. Dice, yo iba escuchando la música de la radio, dice, y veo que todo se empieza como a volver loco, dice, y la radio, el reloj, el contador se puso a cero. Se puso todo a cero, dice, y yo tuve una sensación en el cuerpo muy rara. Dice, porque escuché el ruido del motor. Dice, la sensación es el ruido del motor que de repente, si por ejemplo está unas revoluciones, vamos a hacer algo fabulador y ficticio, y está, él dice que de repente hizo eso, dice que como que bajó las revoluciones, pero él miraba el contador y seguía poniendo que estaba a 60 kilómetros por hora, porque él sabía que no estaba reduciendo, pero sin embargo la sensación de que el motor estaba dejando de escucharse de repente. Y dice que cuando justamente sale del banco de niebla, dice que pasaría dentro del banco de niebla 6 segundos, que no pasó más. Y dice, salgo del banco de niebla, dice, no te lo vas a creer, dice, al pobre este que iba por la carretera no le volví a ver. Dice, pero de repente, otra vez, dice, el mismo cartel, exactamente el mismo cartel, indicándome que faltaban 20 kilómetros para llegar a la autovía con la carita sonriente del spray. Y me preguntaba qué era lo que había ocurrido. Dice que la sensación que tuvo en el cuerpo dentro de ese banco de niebla fue de cansancio, que de repente es como que se apagaba. Dice que de hecho pensó que le iba a dar un ictus. Dice, esto tiene que, porque dice, noté que me mareaba, dice, una sensación rarísima. Dice, uy, algo me está pasando en el cuerpo. Dice que fue salir de la niebla y que simplemente se volvió a encontrar con el mismo cartel. Entonces, yo no sé cómo identificarlo, pero sé que es una persona que no le había pasado nunca nada. Entonces, me le creo bastante, Diego.
son estas historias y esto me lleva a mí a la siguiente historia que la tengo que contar sí o sí sobre el tema de las apariciones de las nieblas. Aquí, por ejemplo, ocurre muchas veces, y de hecho, voy a decirlo, a cierta altura está prohibido pasar por el Moncayo por encima, precisamente por las apariciones de estas nieblas. Yo he sido testigo de una de las apariciones de estas nieblas del Moncayo y tener que salir corriendo precisamente por la mala leyenda que tiene, porque yo no quiero vivir un espacio temporal ni nada de eso. A ver, tampoco me importaría, pero yo vi cómo bajaba desde lo alto de la montaña y dije, bueno, y le dije a mi compañero que además justamente se le fastidió el coche en aquel momento. Y digo, qué casualidad, digo, ya empezamos. Digo, ya empezamos con la casuística. Bueno, pues en un momento estábamos ya ahí pues, revolucionados perdidos intentando arreglar el coche y yo veo otra vez que empieza a bajar a una velocidad increíble la niebla. Digo, tira, 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 vámonos, vámonos, vámonos. Y nos fuimos. Porque esa niebla precisamente pues tiene mala fama de haber estrellado aviones. De hecho, se dice también que fueron por ciertos errores de navegación, porque incluso cuando se pasa por encima del Moncayo, digamos que los aparatos electrónicos de los aviones, helicópteros, etcétera, se vuelven majaras, o sea, se vuelven tarumbas y todo está explicado por ciertos materiales que hay supuestamente allí. También hay visitas de ovnis en el lugar, pero ha habido también muchas veces de atrapamientos en la niebla y de que pues parece ser que recorren una cantidad de kilómetros indemne, o sea, una cantidad de kilómetros realmente impresionante, en cuestión de segundos o minutos, y que a lo mejor pues eso sería físicamente imposible. Esto me lleva al caso que voy a contar ahora recientemente, que esto es más o menos un poquito más reciente. Y es el caso de un grupo de investigación, no puedo decir ahora mismo cuál, pero estaban realizando una noche de psicofonías en Belchite, cuando pues ya terminaron, decidieron salir, y bueno, pues se disponían a volver a Zaragoza. ¿Qué pasó? Pues que justamente cuando pasaban la zona de la gasolinera de Belchite, no sé si habrás estado tú, Luis, supongo que sí, pero que, bueno, conoceréis esa zona, que no, que es una recta inmensa. Pues el tema es que les engulló como una niebla y de repente, pues los coches que había al lado, etcétera, como que el tráfico empezó a desaparecer. Desapareció por completo y para ellos duró pues apenas un minuto. Y todos sabéis que de Zaragoza a Belchite pues hay una media hora como mínimo, incluso 40 minutos. Entre media hora y 40 minutos. Eso como mínimo. Pues ellos en los pocos minutos que duró aquello, creo que fueron 15 minutos realmente, pues recorrieron toda esta distancia y cuando salieron se encontraban ya precisamente en la entrada de Zaragoza, por aquí, por donde Cesarea Abierta. O sea, por la entrada del pabellón Príncipe Felipe, los que sois de Zaragoza ya sabréis por dónde digo. Pues que es precisamente la carretera, la salida hacia donde luego se pilla el desvío hacia Belchite. Pues no pudieron explicarlo porque es que prácticamente en 10-15 minutos pues había desaparecido todo, esa niebla les engulle y de repente cuando salen se ven en la entrada de Zaragoza y bueno, pues con los demás coches que iban, porque iban más coches del grupo de investigación, tuvieron que esperarlos en la entrada de Zaragoza y cuando les explicaron, pues a los demás compañeros no daban crédito de lo que les había pasado. O sea, que prácticamente decían, es que eso es imposible, es que eso es físicamente imposible. Además, con la cantidad de rotondas, que pues hay 2 o 3, 4 rotondas que son bastante majas y alguna que otra muy peligrosa, pues que
tienes que tomarla a una velocidad bastante baja y es que además, bueno, Diego, tú lo sabrás, Diego Barranco, tú lo sabrás perfectamente, que ha sido muchas veces a Belchite, al igual que Luis Laguardia, si nos está viendo, pues que hay una serie de rotondas bastante hermosas y cuál es, pues, además que la carretera de Belchite al principio, cuando coges el desvío, es un poco de curvas y es un poquito también peligrosa. De hecho, allí ha habido apariciones. Tuvo una aparición de carretera nuestro amigo Luis. En medio del programa, mientras había sido entrevistado esa noche, mientras hacía experimentación en La Noche de Otros Mundos de Javier Belmar, pues tuvo que llamar corriendo a Javier para explicarle lo que había sucedido. Que se encontró una persona como levitando y justamente, pues claro, se asustó muchísimo. O sea, una persona cabizbaja, joven y que iba levitando. Eso también me lleva a otra aparición que también hay cerca de esta carretera, como de un motociclista que se viene y que se va a estampar contra tu coche y cuando parece ser que se va a estampar, desaparece. Y curiosamente yo sé de varios accidentes que ha habido allí de motocicleta. Pero centrándonos en esto de la niebla, parece ser que sucede mucho, ¿no? Que esa niebla absorbe y además en otros casos, que esto lo sabrá Osvaldo Greco, en otros casos sucede lo mismo. Prácticamente pasa lo mismo, de que parece esa niebla y es como un espacio temporal. Le pasó a José Manuel Salafranca, que le mando un fuerte saludo, precisamente tuvo un encuentro ovni en las cercanías de Belchite Viejo, donde fue perseguido por una especie de luminaria que vio como un objeto y que justamente lo tenía, el coche de atrás lo tenía encima y prácticamente lo estaba levantando el coche. Y de repente pues empiezan con una serie de nieblas, cosas raras, y empiezan a aparecerse coches antiguos, empiezan a aparecerse personas extrañas circulando alrededor de la carretera. Es uno de los casos más escabrosos que aprovecho para decir, vamos a hacer en un día dado, no digo fecha para que no haya spoiler, para que no haya gente que vaya a fastidiar, pero vamos a hacer y voy a grabar precisamente todo el recorrido que hizo José Manuel. Iremos de la mano de José Manuel, también seguramente se va a unir Carlos Ollés a este caso, nos acompañará también y vamos a vivir todo lo que, mientras hacemos el recorrido que ellos mismos hicieron, nos irán contando, relatando exactamente en qué punto les ocurrió cada cosa. Y ojo porque vienen curvas, vienen curvas porque son un caso realmente que ya lo ha contado aquí, pero que llama muchísimo la atención. Y ahora te quería preguntar, Luis, no sé si vos habrás tenido algún caso también de nieblas, ¿no? De como que de viajes por esa niebla y que de repente aparece en un lugar incluso a cientos de kilómetros. No sé si habrás oído algún caso así extraño o apariciones en la niebla también de seres que aparecen en el espesor de la niebla. Sí, sí, de hecho, nosotros ya hicimos para nuestro podcast, hicimos un programa precisamente de saltos en el tiempo, hablando de ciertos testimonios en carretera y en otros muchos lados, que la verdad es que es curioso, ¿no? Porque cuando la persona que tiene estas vivencias da unos datos que luego, si tiramos de hemeroteca, podemos comprobar que corresponden con la realidad, menester que sea, porque es que incluso, mira, te voy a decir, ahora mismo que yo recuerde de apariciones de esto de carretera, no tantas, pero sin embargo, fíjate, en una zona de Reino Unido, esa lo rescató el compañero Miguel Moraleda, Ángulo, es bastante conocida. Otra cosa es que luego los espectadores del programa de hoy no conozcan la historia de una pareja que van por un callejón en Reino Unido, no me acuerdo si era cerca de la zona de Liverpool, creo que sí, una zona bastante concurrida de personas y de repente se dan cuenta de que están pasando por el callejón, dice, y de repente
salen del callejón y se encuentran como que hay un kiosco de otra época, hay ropa como vintage en los escaparates, como que se está vendiendo tal, hay personas con ropa muy anticuada, hablando de manera, con una forma muy pasada de moda, ¿no? Y claro, dice, ¿esto qué es lo que pasa aquí? ¿No? Parecía casi, él pensaba que se estaba rodando una película. Este hombre dijo, me estoy metiendo en un escenario de una película de los años 30, porque si no, no lo entendía. Entonces, ¿qué hizo? Con la vergüenza se fue de ahí, volvió por el callejón y se reunió con su pareja, que estaba, con su novia, que estaba mirando en una joyería cercana o algo así. Cuando entra, le explica lo que ha pasado, salen ambos, llegan hasta el callejón y se encuentran que está todo normal. Él asegura que ha visto a un montón de personas vestidas de época, a coches antiguos, y claro, al final, como la novia le estaba tomando un poco, como que le estaba tomando el pelo, él tiró de hemeroteca. Y efectivamente, sin él saber nada, descubrió que justamente en aquella zona donde él indicó había un kiosco en los años 30 con el nombre que yo no recuerdo, con el nombre que le había dicho a su novia, indicó que antes había una floristería que ahora ya estaba cerrada. O sea, una serie de indicaciones que cuando la persona no tiene esos datos para acceder a ellos y te lo cuenta, pues lógicamente tienes que pensar que hay parte de verdad en los testimonios. Y lógicamente es muy curioso. ¿Qué es lo que ocurre, Diego? Que claro, la ciencia nos dice, y esto ya está, digámoslo así, en teoría demostrado, que una persona, pues, sabemos que podría, teóricamente, ir hacia el futuro, pero no se puede realizar un viaje hacia el pasado. Sabemos que hacia un futuro sí, lo que se llama lo de doblar, se llama doblar el espacio, sí que podríamos hacer grandes viajes y largos viajes, pero se sabe que cualquier científico especializado en este tipo de cosas te diría que al pasado no se puede. Entonces, ¿por qué se encuentran con estas personas con estos saltos del tiempo hacia el pasado? Pues es muy curioso, todo un enigma. Un enigma que hoy en día, pues aparentemente la ciencia no puede resolver realmente. Y son muchos los casos que ha habido aquí en Zaragoza. De hecho, uno de los lugares donde ha habido pues muchas apariciones, casos también de recesión al pasado, casos de ovni, es la propia Basílica del Pilar. Y de hecho la siguiente historia que voy a contar tiene que ver, es una leyenda de la Basílica, pero hay una que es leyenda y otra que ya no es tan leyenda, sino que es una pura y mera realidad. Y es que, pues, hay un pasillo, esto Diego lo sabrá, Diego Barranco, y todos los amigos que están aquí en Zaragoza lo sabrán, que hay un pasillo que siempre está cerrado, que está siempre al final de la basílica. Y bueno, pues mucha gente se pregunta por qué está cerrado, por qué, qué pasa ahí, por qué está siempre tan oscuro. Bien, ese pasillo se abre aparentemente solo los miércoles a unas horas. Y el tema, aquí viene lo realmente chungo. Esta historia supuestamente pasó pues a mediados de los 90, principios de los 90, no recuerdo cuál, ¿vale? Y es que antiguamente, cuando se visitaba este pasillo, pues le decían a la gente que además era el pasillo denominado un poco de los deseos, porque se les decía a la gente que tenían que aguantar la respiración para, mientras pasaban el pasillo, para que su deseo o sueño que tuvieran se cumpliera. Aquí viene realmente lo que va a poner los pelos de punta más de uno. Hubo un grupo, pues, que les dijeron lo mismo y, bueno, pues empezaron todos a respirar, a aspirar, a aguantar la respiración y pasaron. Y, bueno, pues la guía o el guía pregunta, pues, bueno, espero que vuestro deseo se os haya cumplido. Y salta un hombre y dice, el mío se ha cumplido. El mío se ha hecho realidad. Y cuando se percatan todos, pues ven a una mujer desvanecida, pues como desmayada, en medio del pasillo. Se acercan y ven que la mujer pues está muerta, literalmente.
se había muerto de un infarto fulminante, lo que fuera, ¿no? Se había muerto. Pues bien, esta mujer era la esposa del chico que había dicho que su deseo se había cumplido. Y es que el deseo del hombre supuestamente era que su mujer se muriera ahí mismo. Y dicen que desde entonces ya nunca más se ha vuelto a abrir ese pasillo ni a hacer el tema de aguantar la respiración. Es una leyenda, ¿vale? Es una leyenda. Pero claro, yo cuando he visitado muchas veces el pasillo, cuando lo veo, y algunas veces, yo de hecho he grabado allí algunas cosas para los miembros, que próximamente lo publicaré, pues se te ponen los pelos de punta de ver ese pasillo vacío, ahí solo, de ver toda la basílica iluminada, pero ese pasillo ahí solo, vacío, frío, y encima vallado, que es lo que más me llama la atención, que siempre lo vaya, que está prohibida su entrada, de que en cuanto ven que vas a hacer el más mínimo de entrar, los guardas ya están encima tuyo, incluso siempre hay un guarda merodeando por la zona para evitar que nadie entre a ese pasillo. ¿Qué habrá ahí en ese pasillo? ¿Qué habrá ahí en ese pasillo? Me pregunto muchas veces qué sucederá ahí para que estén los guardias continuamente. Y esto me han contado muchas cosas los guardas, también tengo que decirlo, que les mando un fuerte abrazo a muchos de ellos, que me han dejado grabar dentro de las basílicas sin ningún problema, hacer fotos para programas. Se han portado muy bien. Yo he respetado mucho también las misas y no he intentado evitar pues grabar en medio de las misas, porque, ojo, hay que ver la gente cómo se pone ahí las misas, que muchos lo viven realmente, lo viven. Y otra de las historias paranormales, que esta sí que la oí de parte de un guarda y me la llegó también una amiga que estuvo trabajando de noche en la Basílica del Pilar. Y bueno, decían que se oían como sonidos de cadenas, de monjes, como arrastrarse. Y aquí lo más sorprendente, que decían que la estatuilla de la Virgen María, pues por las noches se movía. Como que se movía, la dejaban en una posición, la iban a dejar y se había movido. Luego otra vez. Está cerca de un punto telúrico, además, de un punto telúrico que según muchos de los radiestesistas que han estudiado la zona, podría ser uno de los más importantes, ya no solo a nivel de España, sino a nivel global. O sea, un punto realmente que vuela a la gente, y de hecho la gente dice que siente la energía cuando toca ese pilar donde desapareció la Virgen María, dicen que siente esa energía, y de hecho a mucha gente, a muchos devotos, se les da la opción de besar el pilar, de besarlo, de agatarse y besarlo, justamente donde lo hizo el Papa Juan Pablo II en 1984. Hay muchas historias, hay muchas leyendas del pilar. Está la del Cristo que se mueve, la del Cristo que tiene la cabeza girada. Está también la del muro de las paridolias, donde se ven las caras de Cristo. Está la de la cripta, que hay un cementerio debajo, para quien no lo sepa, hay gente enterrada allí, hay un cementerio allí de la época medieval y que la gente se pone mal allí. Yo he entrado al cementerio, he estado dentro. Incluso he podido grabar un poco. Solo se abre una vez al año y por temas eclesiásticos no dejan a nadie jamás entrar allí fuera de ese día. Nadie, o sea, nadie. Yo lo he intentado por activa y por pasiva que me dejen grabar. De momento no, pero quizás en un futuro no me han dicho que no. Pero es muy, muy difícil. Ni siquiera a Iker Jiménez le han dejado grabar. O sea, le han despachado de allí y le han dicho que no. Y bueno, yo me doy con un canto en los dientes que me han dejado grabar mientras estaba allí aquello abierto, ¿no? Y que me han contado cosas, que eso es lo mejor, que me han contado cosas y muchas historias. Cuéntame, Luis. Pues que mientras estabas relatando estas vivencias, que me parece alucinante, la verdad, que la recogida de trabajo que has hecho, Diego, porque me tienes que contar muchísimas cosas, cuántas cosas no me faltan sobre tu trabajo, aunque hablamos mucho, pero al final descubro cosas nuevas cada vez que hablo contigo, ¿no? Sobre tu trabajo.
Y me estaba recordando que en esto tal vez no sea tan paranormal como parece, pero para que veas un poco, cuando la alta extrañeza llega a hacer que pasen los años y los años protegiendo un misterio. Mira, tú sabes que yo soy un gran amante ya no solo de Irlanda o de Escocia, sino que a mí me gusta toda la vieja Inglaterra. Y quiero citar un lugar que está en Cornualles, ¿vale? Y es Dewsbury Pool, ¿vale? Pool, la piscina, o sea, pool es la palabra, si hacemos la traducción es piscina, pero cuando hablamos de pool como Dewsbury, no se refiere a una piscina natural o a una piscina artificial, como la conocemos, sino a una especie de lago que está en Reino Unido, a una serie de lagos que están en Reino Unido que son muy pequeñitos y se le pone, pues eso, pool. Entonces, Dewsbury Pool tiene una historia muy interesante desde hace muchos años. Cuando digo muchos años, es que estamos hablando de que comenzó la moda, comenzó el misterio de Dewsbury Pool cerca del siglo XVII, o sea, no es ninguna tontería. Resulta que este lago tiene una curiosidad, ¿vale? Y es que cada una de las orillas, de las 4 orillas que tiene, está orientada hacia uno de los puntos cardinales. Hay muy pocas casas, hay muy pocas viviendas en la zona. Hay un antiguo molino, hay una especie de reloj solar con unas grutas muy interesantes que van por debajo de tierra. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que ya desde el siglo XVII se recogen testimonios, Diego, de que las personas que paseaban por las orillas, hubo un momento en cierta época en la cual había muchos pobres en aquella zona de Cornualles, muchos vagabundos, y decían que cuando pasaban por la zona escuchaban gritos, escuchaban quejidos, escuchaban a personas que estaban hablando entre ellas, ¿no? Y llegó a tomar la mala fama de que a lo mejor eran los espíritus de aquellos que habían fallecido en el pasado o que se habían ahogado en Dewsbury Pool. Lo curioso es que la vivencia es real, es decir, esto te lo digo yo de primera mano, Diego, tú vas por allí y resulta que si tú pones tu grabadora y lo oyes en el aire, cuando sopla el viento, arrastra voces, o eso es lo que a nosotros nos parece, cuidado. Yo tengo incluso alguna grabación que te la puedo pasar para que la veas. Y tú a tu oído vas a escuchar personas gritando, personas quejándose. Bueno, pues resulta que esta zona la llaman la zona de los vientos aulladores, precisamente porque a día de hoy, en el siglo XXI, los vecinos no quieren pasar por Dewsbury Pool porque dicen que las voces de los muertos, cuando sopla el viento, te las arrastra para traerte sus mensajes. ¿Yo qué es lo que he podido, entre comillas, descubrir? Que puede tratarse, no lo puedo decir al 100%, pero yo creo que por aquí vamos caminando, puede tratarse de cierta pareidolia auditiva que se forma cuando se cruzan los vientos del norte, del este, del sur y del este en cierto punto, además de que pasa el viento por ciertas rocas, por ciertos orificios de las grutas y sale disparado, nos llega a nosotros, nuestras recepciones, son gritos. Es que realmente, tú escuchas las grabaciones, Diego, y son gritos, pero creo que es una pareidolia auditiva que se forma. Curiosamente es que cada vez que sopla el viento, se escuchan estos gritos. Lógicamente sabemos que la conexión con el más allá, en caso de que exista, no hay un teléfono que hagamos así y podamos escucharlo, ¿no? Pero es curioso cómo algo que ya casi, entre comillas, está descartado como paranormal, a día de hoy, Diego, te puedo asegurar que las personas cercanas a Dewsbury Pool no quieren pasar por allí, siguen creyendo que los espíritus de los fallecidos se quieren comunicar con ellos en esta zona. Pues la verdad es que sí, porque además me pasó en el seminario menor de Belchite, pues que soplaba una pequeña brisa y nosotros, ¿qué se oye? ¿Qué se oye por ahí? Y resulta pues que hay unas ciertas aperturas en una zona del fondo, que hay unas ciertas aperturas en los ladrillos, pues que, claro, hacían ese sonido y como un sonido extraño, ¿no? Y digo, joder, digo, me tiene que venir ahora el viento aquí a fastidiarme. Cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan y muchas veces aquí en Zaragoza, la ciudad del viento, por la antonomasia. Esto lo saben todos los zaragozanos que estamos aquí. La ciudad del viento donde hace más días de viento que toda España. De hecho, de 365, pues casi 200 hace viento. Y además, no poco, o sea, mucho. Que a mí incluso el otro día casi se me lleva, casi me tira al suelo, con 1,92 m y 120 kilos de peso. Así que con eso os digo todo. Pues imaginaros eso, ¿no? Ese viento, pues colándose por ciertas aberturas, los sonidos que hace.
Aquí en casa, por ejemplo, muchas veces soy pues porque hay ciertas aberturas en la propia estructura, pues claro, que se cuelan por los orificios también de las persianas y hacen ese sonido auditivo muy curioso. Me ha recordado mucho a esto, ¿no? De lo que nos sucedió en Belchite. Me ha venido a la mente una historia, pero se me acaba. Ah, sí, la del Arco del Deán. Os voy a contar. Esta tiene cara A y cara B, ¿vale? Para que lo sepáis. La cara A, pues bueno, esto es una zona, ¿vale? Que, oye, mierda, me quedo ya aquí pequeño. Ahora, pues esto es una zona de Zaragoza donde, pues supuestamente, si pasas este arco, se llama el Arco del Deán, está cerca de la Basílica del Pilar. Supuestamente, este arco fue construido por el mismísimo Satanás. Y bueno, pues el tema es que si tú pasas este arco, y aquí es donde viene lo bueno, ¿vale? Porque tú les tienes que contar la historia del Arco del Deán a las personas y los haces pasar. Los haces pasar y les dices, pues bueno, que sepáis que esto lo ha construido el demonio y nos vemos en el infierno. Y te quedas con ellos, vamos, te quedas con ellos, pero exagerado. Ha habido testimonios también de ruidos extraños, de cosas extrañas que se han visto, pero bueno, el tema es que realmente esto, y aquí es donde viene la cara B, es que un famoso político, una persona muy influyente de la aristocracia de aquí de Zaragoza, pues le gustaban mucho las mujeres pues ligeras de ropa, ¿no? Las mujeres sueltas. Y este hombre pues le gustaba irse mucho al prostíbulo. Supuestamente dicen la leyenda que esta persona encargó crear este arco para que la gente de Zaragoza no le viera entrar a donde quería ir, ¿no? Y le dice, pues bueno, al diablo, hace un pacto con el diablo, supuestamente, y le dice, si tú construyes esto en 24 horas, yo te vendo mi alma. Dice, bueno, 24 horas, dice el demonio, bueno, 24 horas es mucho trabajo. Dice, pero voy a hacer una cosa, lo voy a construir en 24 horas, pero a cambio me llevaré el alma de todas las personas que pasen por allí. Trato hecho, supuestamente dijo la persona. Pues bueno, a partir de ahí, cuando tú les cuentas la historia, les dices, pues bueno, ahora nos vemos en el infierno, amigos. Y te quedas con ellos y se te quedan mirando con una cara de cabrón, diciendo, cabrón, ¿qué historia me has contado? Y dice, ahora voy en el infierno, y sobre todo si son muy creyentes, bueno, te la lían. Pero el tema es que, pues, esta persona influyente realmente se iba de, pues, de prostitutas y, bueno, pues, se inventó eso para que la gente realmente no pasara por allí. Así que, o no quisiera mirar por allí, etcétera. Esa es la cara B que se cuenta de que, pues bueno, la política no quería que los vieran allí, pues haciendo sus cositas, en, entrando en las zonas de alterne y, bueno, pues así nadie se asomaría, nadie lo vería, etcétera. Es una vieja leyenda que, bueno, a mí cuando me lo contaron, sí, porque además esto es verdad, de 700.000 que somos en Zaragoza prácticamente, yo diría que incluso 800.000, pues prácticamente 799.000 nos juntaremos en el infierno porque hemos pasado todo el mundo por el Arco del Deán, todo el mundo. O sea, y además es que es un lugar muy fotogénico porque tiene partes mudéjaras preciosas y es una parte histórica, además es una parte realmente histórica de la ciudad. Ahora, lo que ya voy a contar ahora lo siguiente es el Museo Pablo Gargallo, las apariciones a raíz de un accidente que ocurrió no hace mucho en Zaragoza, en el cual pues lamentablemente fallecieron 2 chicas, que en paz descansen.
Y esto tiene que ver a mi amigo Luis Laguardia y también a uno de los seguratas que contaron la historia. El tema es que a partir de entonces se empezaron a ver sucesos paranormales y una de las fotos de Luis se aparece un rostro humano que sin el resto del cuerpo. O sea, se aparece solo el rostro, pero sin el resto del cuerpo detrás. Y parece el de una chica, además. Es una foto que Luis no ha publicado mucho. Sí que la ha publicado algunas veces por Facebook, etcétera, nuestro amigo Luis Laguardia, pero es una de las fotos que más le ha impactado a él. O sea, y él lo ha contado muchas veces, que es de las fotos de las mejores que ha conseguido nunca y que nunca le ha encontrado lograr dar una explicación. Igual Ana Luis se la encuentra, a Luis Merino, pero es algo realmente que le llamó mucho la atención. Le llamó mucho y claro, pues a nosotros los seguratas nos han contado muchas historias también. Solo hay que ver, por ejemplo, el subsuelo que hay en Zaragoza. El subsuelo que hay, que tiene pues partes de la Inquisición. Las historias de los niños fantasma del aseo, al lado de la Basílica del Pilar también. También los gritos de niños en la Basílica del Pilar. Aunque esto no se diga, pero también ha ocurrido. Cosas muy extrañas que además que suceden en el centro de Zaragoza. El bar Maldito también, que es otro lugar importante que poca gente conoce. Campo Chico también, una casa abandonada cerca de Zaragoza, en la cual hubo un asesinato en el año 2007 y desde entonces ha habido todo tipo de quejas por temas extraños que suceden allí que los vecinos pues, de la zona no le logran encontrar una explicación. De hecho, yo paso todos los días por Campo Chico y siempre cuento la historia a quien me acompaña por ahí, siempre cuento un poco todo el macabro suceso que sucedió allí y luego pues las psicofonías que se han registrado allí. Y bueno, es que hay muchas historias de Zaragoza ocultas. Podría decir que se podría hacer un programa completo. Y de hecho, para la vía incógnita, para el programa de Luis Medinino, haré algo. Me comprometo a ver si puedo hacerlo in situ, desde los sitios. Y que cuenten a una persona, a ver si consigo hacer que rajen los guardas. Sí, dice por aquí que Zaragoza es simplemente Zaragoza. Mira, y lo que dice José Carpetano. ¿Sabéis cuál es uno de los cementerios más grandes que hay en España, pero de fosas comunes, donde hay de 15.000 a 20.000 enterrados? Pues es en el Parque del Macanaz, justo enfrente de la Basílica del Pilar. Justo enfrente, nada más pasar el Ebro, el Parque del Macanaz. Y de hecho, es más, hace poco me notificaron las propias personas que lo han vivido la aparición en su propio piso en las excavaciones, ¿vale? De que están haciendo en su casa, de la aparición de un cementerio musulmán. Ojo al dato. No puedo decir nada más, ¿vale? No puedo decir. Mira, hablando de Luis La Guardia, por aquí está. Por aquí está. Y me ha sorprendido porque además ha sido esta semana pasada cuando me llegó a instancias y no es la primera vez que ocurre muchas veces. Ocurre que se ha descubierto un nuevo cementerio musulmán en las excavaciones de un piso en Zaragoza y que, bueno, pues le voy a explicar eso, ciertas cosas que han sucedido, que suceden en la zona. Así que, pues bueno, es otro tema. Y como dice Luis, soy un libro abierto, a veces que cuando me lío a cascar no paro. Cuando me lío a cascar no paro. Y además allí, de cementerios musulmanes, cementerios viejos que tenéis ahí en Toledo, yo creo que en ningún lado. Yo creo que en ningún lado. Y ahí tenéis realmente algo. Mira, y por aquí otra que se me olvidaba, la del Pozo de San Lázaro. El pozo que se engulló a un autobús entero con todas las personas dentro, así que, y matando a muchas. Así que de hecho se llegó. Fijaros cómo era la cosa que se pudo rescatar 12 años después del hundimiento del autobús. Ojo, y muchos cuerpos nos han quedado allí en el hoyo. De hecho, el puente de piedra te edita lo que hay allí, ha habido asesinatos,
está también el tema del autobús que se hundió. Hay telita ahí de lo que hay de temas paranormales ahí en el Puente de Piedra, el puente romano de Zaragoza. Telita lo que hay. Hay muchas cosas para también por contar, pero quiero dejarle tiempo a Luis. ¿Qué te ha parecido? Bueno, ahí tendréis muchas historias, ¿no? Por Toledo. Bueno, Toledo, imagínate. De hecho, dice la leyenda, que no es tan leyenda, que una cuarta parte de Toledo está alfombrada por debajo de huesos, ¿no? Y realmente Toledo, lo que hablamos de Toledo, no solo de Toledo capital, o sea, hay muchos lugares de la Mancha que están marcados por sitios misteriosos. Y siempre lo digo, por ejemplo, yo hace un par de años, que yo no sabía que la gente que le gustaba la ufología no conocía cierta zona, que yo la tengo a 40 minutos de mi casa, y son las Barrancas de Burujón. Es un lugar que está a 20 kilómetros de la... ahora mismo no recuerdo cómo se llama el pueblo. Sí, la Puebla de Montalbán, que es un lugar que ya en los años 90 fue un lugar de avistamientos ovnis y donde van muchas personas, no muchas personas porque ahora ya se va conociendo algo más, pero es un lugar donde dicen que para pasar una noche de verano contemplando las estrellas y tal vez tengamos la suerte de ver algo extraño en los cielos nocturnos de la Mancha, oye, pues es uno de los lugares. Sí que me gustaría comentarte, Diego, que lo habíamos hablado antes de fuera de micrófono. Cuando hablamos de casos que han sido un reto para la ciencia, a mí me gustaría tocar uno, ¿vale? Antes de la despedida del programa de hoy, porque creo que es muy interesante, en el cual estuvo implicado el buen compañero Manuel Carballal. Yo lo conocía, yo era muy pequeño por aquel entonces, pero sí que es cierto que luego retomé el caso, y es el famoso caso de Mónica Nieto, aquella psíquica española que era capaz políglota, perdón, que era capaz de doblar con la mente objetos metálicos de pequeño tamaño en un principio. Y claro, yo no sabía los entresijos de ese caso hasta que escuché a Manuel Carballal, que tuvo la oportunidad de estar en varias de las pruebas que se le hicieron a esa chica. Él lo comentaba en el podcast de David Cuevas de Dimensión Límite y lo decía, dice, yo estuve allí, se ponía un cristal de metraquilato, se ponía una cucharilla y esa mujer doblaba sin tocar la cucharilla. Se le ponía otro cristal y doblaba sin doblar la cucharilla. A esa mujer se le hicieron, como dice Manuel, o Manu, como nos gusta llamarla, miles de pruebas. Fue una especie de conejillo de indias, ¿no? Y al final Manu hace una reflexión con la cual yo estoy muy de acuerdo. Resulta que cuando se pidió la ayuda económica a la Junta de Extremadura para pedir ayuda, porque claro, es que tenían un cerebro, que eso lo estaba produciendo un cerebro, digo, y tenían, como dice Manuel, la aguja, era la aguja en el pajar, macho. Tenían el motivo para investigar qué era lo que ocurría con ese cerebro, por qué se producían esos movimientos, por qué era esta chica capaz de doblar. Era un momento en el cual Manu, yo creo que hizo una pequeña crítica también a la ciencia, y yo estoy con él. Es decir, tenían el motivo para investigar eso a través de la ciencia y, sin embargo, no hubo una respuesta. Es decir, como dice Manuel, una mente así sale una cada 500 años. Resulta que tienes la aguja en el pajar, que tienes la caja de Pandora para averiguar qué es lo que ocurre con esa persona, que se ha demostrado que se la llevaron hasta Japón a hacer las pruebas científicas, que puede doblar ciertos metales con la mente. Y, sin embargo, la ciencia quiso hacer caso omiso a algo que podía hoy tener una respuesta súper avanzada para el futuro de este tipo de fenómenos psíquicos o fenómenos de conseguir doblar metales con la mente. Pues es una pena, porque Manu lo estaba contando en el podcast y yo digo, qué leche, tanto Manu como yo, como muchos otros compañeros que somos grandes defensores de la ciencia, creo que tú también, Diego, que creemos no, yo estoy seguro que al final para poder demostrar los fenómenos paranormales solo tenemos un camino, que es la ciencia, de momento no se ha inventado otro, no hay ningún otro. Pues es una pena, que leche, que tenían allí la aguja en el pajar con el caso de Mónica Nieto. Y al final, oye, lo dejaron en aguas de borrajas. Sabemos que la ciencia, tal vez yo lo que quiero pensar, Diego, es que la ciencia tiene otras cosas en las cuales ocuparse. Ellos pensarán, ¿para qué vamos a estar investigando fenómenos de este tipo que al final nos llevan mucho tiempo, llevan mucho dinero y hay cosas para ellos más importantes? Como, por ejemplo, en un futuro, cuando desaparezca la Tierra, ¿cómo va a conseguir salvarse la humanidad? Si podremos trasladarnos a otro lugar. No sé, entiendo que hay
otras cosas que les interesan más que este tipo de fenómenos, pero digo, una pena, porque con el caso de Mónica Nieto, como dijo Manuel Carballal, que lo ha dicho ya en varias ocasiones, oye, pues se dejó de lado la caja de Pandora para poder averiguar a través del método científico qué era lo que ocurría con la mente de esta joven. Solo, por ejemplo, esto me recuerda también a los experimentos de la KGB, por ejemplo, que le mando también un fuerte saludo a Mercedes Pullman, y también me recuerda indudablemente al caso de Uri Geller, al caso que además tuvo, Manu me lo contó, una experiencia muy interesante que le sucedió con Uri Geller, pero yo os voy a dejar, eso lo voy a dejar que lo cuente Manu porque ya dijimos de hacer un futuro directo sobre este tema de los mediums y todo eso, de las vivencias que él ha tenido. Y de hecho aprovecho para decir pues que hay una quedada con él en Zaragoza que se va a organizar. Y bueno, pues en un principio pues vamos a ir grandes del misterio para hablar pues de ufología, para hablar de temas paranormales. E incluso pues estamos intentando convencer a Javier Sierra para que se una también. Estamos ya ahí, estamos intentando medio convencer para que se venga. Y Luis La Guardia, por supuesto, estará también. Y bueno, incluso se puede que se monte una investigación con estos cracks. Que yo precisamente yo no seré investigador, yo ese día seré aprendiz, estaré nota en mano porque, joder, juntarme con estos. Y yo, Luis, te animo a que vengas también. Si se monta esta quedada, pues venirte unos días por aquí y estar pues con estos grandes, con esta gente que realmente ama tanto la ciencia. Y yo ahora voy a contar un par de historias. Voy a tratar de resumirlas al máximo. Una de ellas la he investigado de campo con Luis Laguardia. Estuvimos en este lugar. Mucha gente, ya sabéis qué historia voy a contar, pero hay cosas nuevas de esta historia. Y me voy a poner ya en modo radio. Hay muchas cosas nuevas. Nos vamos al puerto de Paniza. Muchos ya lo conocéis, este lugar. Lugar, pues, donde hay apariciones de seres, ¿no? De personas. Pero el caso es que, hablando con una persona de Paniza, que le mando un saludo a Ángela, del grupo de la SIPE, del grupo de investigaciones SIPE, de aquí de Zaragoza, pues ella misma me contó las apariciones de humanoides también en el lugar, en los años 80. Quizás eso justificaría que el ejército español, supuestamente con la CIA y el ejército americano, y a lo mejor la NASA, pues alquilaran el restaurante Hotel El Balcón, lo llenaran de cables, de antenas y de todo tipo de artilugios, cerraron incluso supuestamente la carretera. Ojo, cerraron la carretera nacional. Esto lo dijo supuestamente porque se lo conté. Yo tengo pendiente una reunión con el director del hotel, con el antiguo director, y por qué no una investigación en el hotel, porque es un lugar donde han fusilado gente de la guerra civil en los muros exteriores, y es un lugar lleno de apariciones. O sea, esa curva, curiosamente, que es donde pues eso, aparecen estos temas de ovnis y tal, que aparecen los aparecidos de fusilados de la guerra civil, pues esa curva que hace del restaurante El Balcón, ahí se ha matado mucha gente, ahí ha muerto mucha gente. De hecho, cuando fue Cuarto Milenio allí, poco después de que fuéramos nosotros por primera vez, se encontraron como mogollón de racimos y de hecho Nacho Navarro conoció este lugar gracias a Luis Laguardia. Y la verdad es que yo me sorprendí de que ver todos en esta zona y en otra que fuimos después a investigar también por las apariciones, estaban todos los guardarraíles reventados. O sea, reventados restos de coches, restos de neumáticos, restos de chasis, de accidentes de tráfico que había ahí. Restos de la carretera destrozada, de derrapes, lleno de arreglos y sobre todo lleno de flores. Esos lugares, muchas partes estaban llenas de flores de gente que se había matado allí.
Y aquí es donde yo entro ya de lleno en la aparición, tuvo en el 2009, concretamente. Algunos dicen que fue en verano, pero supuestamente ya bajo el propio testimonio de los testigos fue en invierno. Sé que se ha divagado mucho sobre eso y bueno, el tema es que recorrían la carretera de Paniza y luego contaré otra cosa más que ha habido. Recorrían esta carretera y cuando de repente, pues eso de la 1 de la noche era una noche pues además que había llovido durante el día y además era una noche fría, esa típica fría de allí de Paniza, que incluso en mayo yo he estado allí, la última vez que estuve yo investigando, en pleno mayo, casi junio, 2 grados por la noche. 2 grados, incluso 1 grado. O sea, es una zona fría, fría de narices. Muy fría. El tema es que, pues, iban circulando y van a la curva del restaurante El Balcón, ¿no? Que ya estaba abandonado por aquel entonces. Y entre la tercera y la cuarta farola se encuentra una chica, pues, con el pelo embarrado, con las ropas casi mojadas, y bueno, pues con una aparente que estaba buscando ayuda y haciendo autostop, ¿no? Con las típicas señas, así, ¿no? Que por favor, y haciendo señas de que por favor necesitaba ayuda. Pues se paran los chicos, abre el que abre la ventana, justamente el que está detrás del copiloto, y le dice, pues oye, que le pasaba, que si necesitaba ayuda y que, bueno, pues que le pasaba, ¿no? Para estar allí. Y le contesta la chica, le dice, pues mira, que es que me he perdido y por favor, que si me puedes bajar a Zaragoza o a cualquier localidad cercana para poderme encontrar para poder ponerme en contacto con mis seres queridos. Pero por favor, si me podéis bajar a Zaragoza. Los chicos le estaban preguntando pues cómo se llamaba, etcétera, etcétera, y la chica pues parecía que repetía todo un poco en bucle, ¿no? Que por favor, si le podían bajar a Zaragoza, porque parecía un poco nervioso, ¿no? Como si hubiera pasado algo. El tema es que los chicos pues deciden decirle que sí, que suba, que la van a bajar, aunque sea al pueblo de Paniza, al pueblo cercano. Y bueno, pues que eh, le preguntan, Naya, cuando le abre la puerta, justamente el que está detrás del copiloto, se hace un hueco, se hace un hueco y justamente cuando la chica entra, le toca un poco el brazo al chico y este nota pues como que está un poco frío, ¿no? El brazo. No le da más importancia precisamente porque había llovido, hacía frío y bueno, pues porque la chica pues tuviera un ligero diagnóstico pues de pues que tuviera hipotermia, ¿no? Pues que estuviera congelada por haber pasado el día, la noche allí. Y bueno, el tema es que, pues, bueno, le siguen preguntando y le dicen, oye, que es que aquí es muy difícil perderse. ¿Cómo te puedes perder aquí si es sencillo? Si te bajas por aquí por la carretera o por los caminos van todos al pueblo. Que no es fácil, que no es fácil perderse por aquí, que enseguida te encuentras con algo o con alguien. El tema es que la chica, pues, continuamente le decía eso, ¿no? Que por favor, bajarme a Zaragoza o bajarme a cualquier pueblo cercano, por favor, para llamar a mis seres queridos. El tema es que, pues bueno, los chicos insisten, 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 le preguntan cómo se llama, la chica repite lo mismo continuamente y al final desisten y, bueno, dicen, bueno, vamos a tirar para abajo y la llevamos aunque sea a Paniza. Y continúan el viaje. Cuando a la tercera curva se encuentran con la Guardia Civil, con bomberos, con ambulancias. Ya había habido un accidente de tráfico. Se encuentran en el coche siniestrado y también se encuentran pues con un cuerpo tirado en el arcén con la típica manta estas doradas cubriéndolo. La Guardia Civil les hace el stop y bueno, pues los chicos preguntan que se bajan al ver toda esa imagen dantesca del accidente. Y bueno, supuestamente algunas dicen que les hacen un test de alcoholemia, otros dicen que no. Yo algunas veces lo he dicho, no se sabe realmente si se hizo eso, ¿vale? No se sabe. Se sabe que los chicos bajaron y vieron a la chica bajar también. Y bueno, pues
les comenta a la Guardia Civil que tuvieran mucho cuidado, que esa noche que la carretera estaba muy peligrosa debido a la lluvia, etcétera, y que ya conocían del peligro de este lugar y que por favor que tuvieran cuidado, ya que había habido un accidente mortal y que, bueno, pues que sobre todo que tuvieran cuidado, no va a ser que tuvieran ellos también otro accidente. Los chicos pues les preguntan a la Guardia Civil, oye, que si podemos, vamos con unas mantas y las subimos aquí para echaros una mano, para que no tengáis frío y si podemos ayudar en algo. La Guardia Civil pues les da las gracias y les dice que no hace falta y les dice, pues bueno, podéis continuar el viaje. Los chicos se dirigen ya otra vez hacia el coche, cuando se encuentran de morros pues con el coche accidentado y se encuentran pues con el cuerpo y en un momento, en un cosa de un segundo, uno de los bomberos destapa el cuerpo y es aquí cuando los chicos, horrorizados, descubren que quien yacía muerta en el arcén y que había sido la víctima del accidente de tráfico era la misma chica que habían recogido 3 curvas atrás, en el restaurante El Balcón. Los chicos se quedan congelados, se cagan de miedo, literalmente, según los propios testimonios que contaron, y justamente se giran hacia la chica y ven que no está, que ella no está. Salen corriendo hacia el coche y prometen pues que nunca iban a contar, hasta 10 años después que lo contaron, que nunca le iban a contar esto. Y bueno, pues se cagaron de miedo hasta tal punto que ya no quisieron volver a pasar por allí. Y de hecho me contó esta misma chica de Paniza, me dijo literalmente, dice, mira, cuando a nuestros padres le decíamos que teníamos que pasar por el puerto de Paniza para ir a cualquier pueblo de fiesta, nuestros padres no dormían esa noche. Si bajábamos hacia Zaragoza, que no teníamos que pasar el puerto, nuestros padres dormían. Pero si teníamos que pasar el puerto, nuestros familiares no descansaban esta noche y hasta que no llegáramos a casa, se quedaban despiertos. Y me dijo, es más, dice, no había día que no hubiera accidente allí, que alguien perdiera la vida o que alguien perdiera algún miembro, que alguien no se pegara una hostia de campeonato. O sea, es un lugar realmente impresionante y de hecho ha habido también testimonios de apariciones de gente maniatada a la espalda y que bueno, pues que se aparecen, también ciclistas con ropaje antiguo que se aparecen y desaparecen, que ciclistas que se vienen de fuerte y bueno, pues desaparecen justamente cuando ves que se van a empotrar, o que incluso también gente pidiendo ayuda en los arcenes, bueno, incluso también esto pasó en la esquina, en la propia curva del restaurante El Balcón, pues que vieron una persona como que estaba allí agonizando, que necesitaba ayuda y que por la mirada lo necesitaba. Cuando la testigo, que no quiso dar el nombre, se bajó, vio que esa persona pues desaparecía como si fuera un humillo. O sea, es un lugar, yo tengo que decir que ese lugar he estado grabando también en la casa donde suceden otros de los hechos más importantes, pero esto lo dejaré para cuando saque la investigación. Y tengo que decir que es uno de los lugares más marcados, más cargados que yo he visto en toda mi vida. No he visto algo igual. O sea, y Luis también lo puede decir. No hemos visto nada igual. No sabemos nada, prácticamente muy poca cosa de historia de esa casa. También tengo que deciros, hemos hecho un registro de accidentes en esta zona. No hemos encontrado nada en referencia al accidente de la chica. O sea, por ahora no hemos encontrado nada. Eso no quiere decir, pues, pero sí que hemos encontrado, de hecho tengo muchos registros aquí de que fue el segundo punto negro durante muchos años y curiosamente era la zona donde unía Zaragoza, que era parte de la ruta del bacalao, de la ruta de Stroy en los 90, y unía Zaragoza con Valencia. Y concretamente también iba a la zona de la ruta de Stroy de Valencia. Entonces,
Se dice que por allí pues circulaba mucha gente pues, pasada de vueltas, pasada de drogas, que iban de la Coliseum hacia la zona valenciana sin dormir, etcétera, etcétera, o venían de Barcelona también sin dormir, pasaban por la Coliseum, etcétera, etcétera, etcétera. Es un lugar potente y me estoy dejando el mejor para el último. Así que, Luis, te dejo otra vez por aquí, yo sé que estás por ahí escondido. Estas cosas realmente son las que llaman, los que hacen a uno enamorarse del misterio, ¿verdad? Estas historias, Sí, estas cosas. Y eso que no he sí, contado, la casa del enlutado, que esa es la potente, esa es potente, potente, potente. Y yo puedo evidenciar y lo puedo decir que he visto restos de accidentes ahí. O sea, están los parachoques completamente destrozados, abollados, completamente. Y había restos de chasis, restos de ruedas, restos de plásticos, había un montón. De hecho, cuando vengas a Zaragoza te llevaré a este sitio. genial, genial. Pues ahora que has contado por recordar, ¿vale? Hace no tanto tiempo, creo que fue ya la semana pasada, hice la segunda recopilación de testimonios dentro de mi podcast de radio, ¿no? Que son testimonios que me escriben y me cuentan diferentes personas. Y cuando has hablado del testimonio de la chica, de que habían encontrado estos chicos y tal y cual, no es lo mismo, pero me recuerda mucho a esos mensajes que parece que dan ciertas personas que ya no se encuentran en nuestro plano físico. Eso me llama mucho la atención. Y es que recuerdo el caso, porque es que lo rescaté de ahí, precisamente, este hombre ya tiene que tener sus 60 años, se llama Juan, si mal no recuerdo, y explicaba cómo cuando con tan solo 11 añitos o 10 añitos se va a casa de sus abuelos que viven en Sevilla, y bueno, pues llega la hora de echarse la siesta, se echa la siesta de los abuelos, los padres, y él se queda pues viendo la tele. Y ya por aquel entonces estaban los primeros dispositivos automáticos de voz, ¿no? Sabemos que antes eran muy anticuados, que antes llamaban y cuando no cogiese el teléfono a la tercera llamada saltaba un mensaje que había puesto la propia persona, el propio dueño del aparato, ¿no? Y que decía algo así como, si mal no recuerdo, como esto es un contestador automático, deje de su mensaje después de oír la señal, gracias. Sonaba un pitido y luego hablabas. Y lo que hablaba la persona desde el otro lado del teléfono, lo escuchabas en el aire, o sea, lo escuchabas porque se transmitía a través del altavoz y también quedaba grabado por si la persona no estaba in situ para descolgar el teléfono. Y este hombre me cuenta un testimonio que para mí es al menos diferente, porque yo no había escuchado nada igual, Diego, no sé tú. Y es que resulta que está todo el mundo echándose la siesta, se produce una llamada, ya os digo, 10, 11 años tenía Juan, sale corriendo para que el teléfono no despierte a sus padres, descuelga, se pone el auricular al oído y aparece la voz de una señora pidiendo ayuda, ¿vale? Curiosamente, esta señora le dice al niño que está llamando desde una cabina telefónica. Fíjate lo extraño, digo, de las circunstancias, que ella ha elegido poner en la cabina telefónica un número al azar, que lleva muchos años viviendo en la calle, que está desesperada, que su marido la abandonó, que necesita pasar una noche en caliente, que necesita que la den de cenar. Claro, este niño, la inocencia de un niño de 10, 11 años, a mí, yo esto lo oigo, yo puedo pensar que es una broma que me está gastando alguien por teléfono, ¿no? Pero este niño que dijo, pues la preguntó, señora, pero usted no tiene familia a la que llamar, que llama a este número que es totalmente desconocido. Y la señora RQR, lo que decías tú, que necesitaba ayuda. Juan, este hombre, el testigo, siempre ha dicho que se escuchaba perfectamente al otro lado del teléfono el sonido de la calle, se escuchaban los coches que estarían pasando por alrededor y todo ese tipo de cosas. O sea, para él era una persona totalmente física. La conversación se extiende incluso durante más de 20 minutos, Diego, llega un momento que este niño ya se empieza a poner nervioso, Juan, cuelga el teléfono y se vuelve a repetir la llamada, ¿vale? Y claro, ya lo que hace es que deja esas 3 llamadas, que salte el contestador y vuelve a ponerse otra vez la misma señora. Por favor, necesito ayuda, nene, cógeme el teléfono, que vengáis a por mí, dejadme pasar una noche en caliente, necesito cenar en caliente, ese tipo de cosas. Llamó hasta 3 veces, dejando el mismo mensaje o mensajes parecidos en el contestador en un corto intervalo de tiempo durante esa tarde. Cuando ya se despierta todo el mundo y el niño le cuenta a la abuela, oye, mira, abuela, ¿qué tal? ¿Qué es esta señora que ha estado aquí dando por saco? Que hay 3 mensajes, una fue presencial, que estuvo hablando con ella, y los otros 3 mensajes
que había dejado la señora en el compensador. Y aquí viene la alta extrañeza, ¿no? Por lo que decimos del testigo, cuando la abuela de Juan pulsa ese botón y escucha esos mensajes, identifica la voz de una vieja amiga suya que había fallecido hace muchísimos años, que llevaba muchísimos años viviendo en la calle porque el marido la había abandonado y que se la habían encontrado fallecida por desnutrición en el interior de un portal. Había identificado a su amiga, además recuerdo el nombre, Marta, a su amiga Marta en la grabación de esa voz. Nunca había escuchado nada parecido, Diego, yo no sé si habías escuchado todo algo similar, pero desde luego es increíble que hasta qué punto, si en caso de que esto sea así, pueden ponerse en contacto en ciertas ocasiones, entiendo, con la persona que está viva, ¿no? Sí que yo he escuchado historias de llamadas de seres fallecidos. De hecho, al principio del programa he contado una, ya que supuestamente bajo una serie de llamadas un fantasma pues destapó a un asesino en serie que había sido precisamente su asesino y que esta persona pues se dedicaba a instalar televisores y que no había dejado prácticamente ninguna pista, o sea, había sido el asesinato perfecto. Y bueno, pues es uno de los casos que además ya te lo pasaré, Luis, ya te lo pasaré porque es impresionante cómo se cuenta y cómo se relata. Intentaré ver por dónde estaba porque no sé si lo conseguí en español o en inglés, pero es sorprendente, sorprendente. Y yo ahora quería contar una historia que sucede en otro punto caliente de aquí de Aragón y concretamente en Alfajarín. Nos vamos a la Nacional 2. Otro punto de apariciones en carretera, pero este sí que es llamativo, este sí que va a dejaros con la boca abierta. Este fue investigado, ni más ni menos, también por Carlos Bogdanich, por Iker Jiménez, a quienes nombro, y también, que lo tengo aquí anotado, por Ivonne Pérez, un periodista, que, bueno, aparecieron en Cuarto Milenio y dieron testimonio de lo que allí estaba sucediendo. Concretamente es un punto en el cual parece ser que la carretera, a su paso por Alfajarín, ojo, la carretera nacional 2, ya todo la recordáis por las apariciones del Seco en Bujaraloz. Es la misma carretera, ¿eh? Es la misma carretera que donde se aparece el Seco, pero en este caso ya en un punto mucho más cercano a Zaragoza. Y ojo, porque no es el único punto, este es el más fuerte, pero luego hay otros igual de interesantes que es en la misma capital. O sea, la cercanía de la misma capital, donde hay apariciones de todo tipo. En este caso, pues esto sucedió en 2021, es reciente. Y la testigo, que no puedo dar el nombre, ¿vale? Pero se prometió no decir el nombre, así que se va a seguir cumpliendo. Pues iba circulando como tantas otras noches, después de unas 2 horas de conducción, eh, porque venía de trabajar y bueno, pues ya estaba deseando llegar a casa, era ya noche cerrada. Y pues de repente en una zona ya cercana al polígono industrial que hay cerca de Alfajarín, pasando por ahí por esa zona, todos los que somos de aquí ya sabemos qué sitio es, sabemos qué pueblo es. Y hay una zona que hace zigzag, ¿vale? Y que pasa por debajo de un puentecillo. Y que bueno, pues esta zona, bueno, es una zona de zigzag, ¿no? De carretera que hace así. Y es una zona que incluso se ha demostrado científicamente que es telúrica y fuerte. Se han hecho estudios científicos allí, en este punto, y todos coinciden en un mismo punto. En este punto se aparece una mujer que se te queda mirando fijamente el coche. Pues esta mujer es la testigo, iba conduciendo y de repente pues se encuentra una mujer, ¿no? Con la misma mujer que todos los testimonios han ido coincidiendo. Pero esto no es lo más fuerte.
Y todos se quedan allí como que se le quedan mirando con la mirada fría, pero pidiendo ayuda, como pidiendo clemencia, pidiendo que algo le ayude. La testigo relata que le dio bastante miedo al ver aquello, porque le vio de torso para arriba, de torso para abajo no le vio nada. Y pues se quedó pues completamente petrificada de ver aquello y de ver a esa persona pues como que estaba pidiendo una ayuda terrible, como que si estuviera viviendo un infierno y estaba suplicando por ayuda. Para el coche y se queda por 20 minutos alrededor, no recuerdo cuántos minutos dijo, pero se queda ahí parada, pero fueron bastantes minutos, creo que fueron 15, 20 minutos que se quedó allí mientras aquello estaba ahí, seguía ahí, y de repente, pues en un momento se anima a bajar del coche y para su sorpresa, que allí no te puedes esconder, o sea, que es una zona que no te puedes esconder, es que se te va a ver, se te va a ver por cualquier lado que te has ido, o sea, se te va a ver. Y se encuentra para su sorpresa que no había nadie. La mujer, pues, le entró tanto miedo que en estos 3 años que sigue, ya nunca ha vuelto a pasar por allí. Y eso que, pues por trabajo tenía que pasar mucho por allí, pero ahora prefiere dar más vuelta para no volver a pasar por allí. Y es aquí donde viene lo realmente interesante. Pues el equipo del Cuarto Milenio consiguió un relato de que, pues, un chico dijo atestiguar que en ese mismo punto se mató una amiga suya. Haría unos 20 años, por aquel entonces, ahora mismo serían 24. Y que, pues, pareciera ser, aunque esto no lo dijo en Cuarto Milenio, pero sí que lo escuché en otros lados, que por las características físicas que daba la gente coincidían con las de su amiga. Ojo, aquí es cuando ya se me eriza la piel, porque es el punto, y dicho por expertos, el punto con mayor apariciones fantasmales en carretera en España y posiblemente de Europa. Y lo tenemos aquí en Zaragoza, amigos. Y el segundo punto es el que está precisamente viniendo de Alfajarín a Zaragoza, que ya es la circunvalación. Y el tercero, precisamente, es el de la Casa de los Enlutados que yo investigué. Ese es otro de lo que ha habido, que ya te digo, que hay accidentes. Y de hecho, es un lugar que se han hecho que se han hecho mediciones de tierra, mediciones con aparatos electrónicos y todos y coincidían en el mismo punto donde apareció donde hay las apariciones y donde hay tantos accidentes mortales, porque ahí es un matadero. Eso me lo contó mi propio suegro. Me dijo, esa carretera, la Nacional 2, a la altura de Bujaraló, sin él saber lo que yo sabía de apariciones paranormales, me dijo, a la altura de Alfajarín y Bujaraló son mataderos. Él ha sido camionero toda su vida y me ha contado muchas cosas que ha visto. Y yo le dije, digo, pues mira, en estos puntos son los donde más apariciones paranormales ha habido. Él no cree mucho, ¿no? Aunque se ha abierto a estos temas a dialogar, y dijo textualmente, dice, no me extraña. Todos los accidentes que ha habido allí, no me extraña. Y eso me recuerda también a otro lugar, en Pina de Ebro, donde los camiones iban todos a tomar por el culo, así de claro. ¿Por qué? Porque es una curva tan peligrosa y tan mal diseñada, dicho así, tan mal diseñada, que los camiones se quedan haciendo tijereta y se van a tomar por el culo, se llevan todo lo que se lleva por delante. Entonces, si van con cierta velocidad, y esto dicho por los propios camioneros, amigos míos, algunos, que me han contado un latín de cosas que han visto por carretera, me han contado muchas cosas, me lo dicen. Dice, esta parte dice aquí, es que esto está mal diseñado y es una bajada en zigzag, y es que te bajas como te descuides un poco con el freno, todo eso, el camión tijereta y adiós. Y te llevas, si te viene alguien por el otro camino,
por el otro carril, te lo llevas por delante. O sea, y eso pasa, y pasa. Y son carreteras que tienen una mala fama terrible, terrible, terrible. Y es la Nacional 2, la misma, la de que pasa por Pina de Ebro, la misma, la Nacional 2, la carretera que une Barcelona con Madrid pasando por Zaragoza. Y tiene una cantidad de historias y de muerte, pero terrible, terrible, sobre todo a la altura de aquí de Zaragoza. Tiene mucha, mucha cantidad. Y este punto me la han pasado, ¿cuál es el punto este? Y yo voy a ir allí a grabar. Luis, ya sabes que vamos a ir allí a grabar y te enseñaré lo que han hecho allí la gente con mediciones, ¿vale? De puntos electromagnéticos, te lo enseñaré, porque es acojonante. O sea, es acojonante. Es acojonante lo que han hecho ahí. O sea, a mí se me pusieron aquí. Y yo que paso allí muchas veces, o sea, he pasado por esta carretera muchísimas veces y ya sabía de la mala fama que tiene. O sea, ya sabía de esta mala fama y es un lugar que impresiona, o sea, impresiona. Y a mí lo que más me impresionó es el testimonio este. El testimonio este del amigo, decir que justamente en ese mismo punto, y ojo, no dijo solo su amiga, sino que también un conocido suyo se mató en ese mismo punto también. Pero lo que me sorprendió es su amigo, que se haya matado en el mismo punto donde la testigo vio la aparición y donde tantos otros testigos han visto la misma exacta aparición. Ojo, ojo. Es un caso realmente espectacular, ¿eh? Es espectacular. Este es de los buenos, buenos. Por eso me lo he guardado para el final. Este es de los buenos, buenos. Sí, sí, desde luego que sí, madre mía. Curioso porque me tienes que decir a mí también cuál es esa carretera, porque tengo que bajar a Zaragoza, porque tengo allí unos buenos amigos, y también quiero pasar por aquella zona, un poco por curiosidad. Iré ya que lo has dicho, Diego, iré con cuidado, ¿vale? Sobre todo si sigue igual de mal, que yo no sé, que a lo mejor la han mejorado o sigue siendo la misma. Ahora han hecho la AP2, ¿vale? La A2, que es la autovía, y ya no hay tanta circulación. Pero ¿qué pasaba? Que allí eso era un continuo pase de camiones. Claro, tú piensas, comunica Madrid con Barcelona. Pasó por Zaragoza y con el consecuente desvío a Francia. Era un continuo paso de camiones. Era un continuo tráfico y tráfico y tráfico. Y no solo por las apariciones del seco y las apariciones en la zona de Moneros, apariciones paranormales, apariciones de ovnis, abducciones que había en la carretera. O sea, ya solo también por el tema de Alfajarín, las apariciones que hay paranormales. Y es que hay muchas, y no solo, y hablando de Alfajarín, también hay un lugar allí, un casino, que también perita marinera, este sitio, que espero a ver si algún día os lo puedo sacar. Ahí está grabando varias noches, el Casino Montes Blancos, y ojito también con lo que hay allí y con lo que nos han contado los antiguos croupiers del lugar, que nos han contado, pues bueno, que hacían allí, que había una mafia del copón, había una mafia terrible, terrible. Y bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Me he dejado la última historia para el final, la que tenía esa comprobación y esos testimonios. También hay que decirlo gracias al equipo de Cuarto Milenio. Y hay que decirlo que todo el mérito también y todo el crédito van para Ivonne Pérez, periodista, que lo tengo aquí anotado, ya que gracias a su vídeo, y yo ya juro por lo más sagrado que lo voy a traer a este chico aquí, pues gracias a su vídeo y el que él mismo está relatando todos los casos que han sucedido en Alfajarín, pues para Cuarto Milenio, pues gracias a su vídeo yo he podido relatar esta historia y conocerla, investigarla y voy a dar por hecho que a este chico lo voy a traer sí o sí, o sea, sí o sí. Y a Carlos, cuando lo voy a tener dentro de poco, a Carlos Bordaniz, le voy a preguntar por este sitio, ahí sí o sí, porque él también tiene muchas historias, también tiene mucho, y de hecho, Carlos, que sé que ves los vídeos, que sé que ves los directos míos, si conoces algún punto interesante de carreteras, bueno, de la carretera Nacional 2, coméntalo en comentarios. Y bueno, esto ha sido todo. La verdad que ha sido un placer estar aquí con vosotros. Yo ahora me tengo que ir a Demonios,
voy a hablar sobre las ECM, las experiencias cercanas a la muerte. Voy a hacer la exposición que no visteis en Argentina, ya que ha sido una petición expresa de Carlos Yurchuk, porque le gustó tanto a la gente y le gustó tanto a él mismo, con los testimonios que recogí y todo el trabajo que hice de ECMs, pues que dijo que literalmente dice, tienes que hacer esto en Demonios sí o sí. Y bueno, vamos a estar ahora en cosas así de 20 minutos. Empezaremos a las 12:30, no sé cuánto durará. Y luego a las 3 de la madrugada, hora española, estará el Café Ufológico Rosario, en Demonios también, hablando de abducciones perversas, abducciones realmente, bueno, que son para verlo, o sea, para verlo, directamente para verlo. Con nuestro amigo Pablo Cano, que tiene una visión un poco peculiar sobre el tema de las abducciones. Y bueno, Luis, pues es un placer tenerte aquí contando estas leyendas. Sé que ha sido un poco, pues, a tranca y barranca, ¿no? Que ha sido un poco improvisado, pero yo creo que ha salido bien, ha habido mucha gente. La verdad que ha salido algo fluido y cuando hay conexión entre dos personas siempre al final acaba saliendo. Y bueno, pues me he comprometido pues a por fin grabarte algo para Vía Incógnita, que siempre lo digo y luego al final no lo hago, pero bueno. Pero bueno, ha sido un placer, Luis, y te dejo pues ahora mismo todas las cámaras. Antes que nada, quiero anunciar que estará Javier Lobato el día viernes 3 de mayo. Estará aquí con nosotros, antiguo colaborador de Cuarto Milenio también. Veremos a ver qué tema nos trae, porque va a ser sorpresa. Así que lo voy a decir, ¿vale? Va a ser sorpresa, pero tendremos aquí a Javier Lobato, gracias a nuestra amiga Bea. Y el día 10, pues seguramente estará Carlos Bautanis, ya lo he comentado. Y además que este año se va a venir potente, se va a venir potente. Ahí lo dejo, ¿vale? Así que, Luis, todo tuyo para que te puedas despedir. Bueno, pues nada, Diego, a todos los espectadores del programa de hoy de Fenómenos Extraños con Diego Granamonte, deciros que espero que hayáis disfrutado de las historias que el compañero Diego y yo aquí hemos contado, de ya no solo de vivencias de personas, sino de testimonios, ¿no? De la gran recopilación que hay de trabajo detrás de todas estas declaraciones de personas que esperemos que haya sido de vuestro agrado y bueno, agradecer al amigo Diego que me haya invitado después de algunos meses otra vez aquí, que siempre estoy súper a gusto en su programa. Y nada, un fuerte abrazo para ti, Diego, y otro para todos los espectadores de Fenómenos Extraños con Diego Claramonte. Y bueno, por aquí don Luis La Guardia te dice un abrazo para mi tocayo, Luis. Otro para Luis La Guardia, por supuesto, que ha estado ahí al pie del cañón como siempre. Un abrazo, tocayo. Que me dice que lleva 4 días en cama, pero bueno. Así que ya sabes, Luis, que cualquier cosa aquí nos tienes y que se nos queda. Yo te voy a decir una cosa, Luis, al señor La Guardia, no te voy a dejar que te retires hasta que no pruebes los sitios que yo quiero que pruebes. Ya sabes cuáles son, así que no, y siempre dices que no quieres pasarlo mal, pero tienes que probar estos sitios, dicho y hecho. Así que bueno, chicos, pues nos vemos el próximo viernes. Esta semana también habrá un estreno sobre el grupo Gimpas, una de sus apariciones que apareció una mano detrás de un muro en Torres Albana, ya sabéis, el Castillo del Infierno. Próximamente estarán por aquí también contando el Castillo del Infierno. Y bueno, esto ha sido todo, amigos. Buenas noches y nos vemos ahora mismo en el canal Demonios, la serie con experiencias cercanas a la muerte, ECM, vida después de la vida. Chao, amigos.